esto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial. El templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. ¿Qué necesito aún? Buenas, buenas, ¿cómo va? Espero que bien, comenzando. ¿Qué comenzamos, gente? Un lunes. Así que bueno, 25 ya estamos, así que bueno, vamos a ver hoy si hay un amigo ya que se subió a la nave para charlar un ratito. Vamos a ver si le hacemos hacer alguna operación de vuelta hoy en vivo. Y bueno, vamos a ver si tiramos la ruleta también, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Algo vamos a hacer hoy, ¿sí? 67030 Bitcoin ha pegado una subida interesante, estuvo allá debajo de los 63. Así que bueno, ahora está el 67, subió prácticamente un 2.3% en este momento. Vamos a ver lo que transcurra, un concurso había, no, lo que suceda en la sesión de Nueva York. Estamos dentro ya a un minutito y continuando con lo que viene, que es la sesión de Londres, que le quedan un par de horitas. Así que bueno, vamos a ver, si se escucha me avisan, si hay obviamente buen sonido, me mandan un mensajito para seguir tranqui, ¿sí? A ver si puedo ajustar. ¿Cómo están todos? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Operaron? ¿Hicieron backtesting? ¿Operaron cripto? Obviamente sabemos que las cripto podés los sábados y domingos. Y lo que es lo que hacemos nosotros todas las mañanas es Forex, que solamente podemos de lunes a viernes. Pero no está mal también ver algún proyectito de las cripto, ¿no? Lo que estamos viendo de fondo es Bitcoin. Y bueno, aprovechar eso, ¿no? A ver si puedo. Estamos. Bien, ahora sí, ahora me estoy escuchando. Vamos a pasar a lo que es acá, el planeta. Todavía no hay mucho movimiento, ¿sí? 67030, el movimiento que estamos viendo en este momento es tranquilo, sobre todo en los países más poderosos, Estados Unidos, Europa, China, Japón. Y bueno, vamos a ver qué sucede con las top 100, ¿sí? Mientras de fondo musiquita nacional de mi país. Acá están las top 100, están en rojo en este momento, estaban en verde, en el día seguramente van a estar color verde, miren. Obviamente cuando Bitcoin sube, correlación positiva como digo siempre, ahí están, ¿sí? En la horita tenemos un retroceso, algunas tienen un porcentaje más grande que otras, ahí están, ¿sí? Así que bueno, ahí van las cripto, veremos qué pasa hoy, veremos qué pasa en la semana, veremos si se acerca obviamente el halving, acompañará obviamente a que despeguen algunas y otras se queden rezagadas en el tiempo. Ojalá que no, ojalá que despeguen todas. Así que bueno, vamos a ver Bitcoin primero, después vamos a ver si está el amigo para charlar un ratito, Pepe Gatillo, ¿sí? Que ahí está, que nos está acompañando. Vamos a ver que nos cuente cómo fueron algunas de las operaciones que está haciendo en vivo. Obviamente lo que está aprendiendo está bueno, estuve hablando con él un poquito y obviamente todo le sirve
sobre todo esto se empieza a dar cuenta de muchas cositas, ¿no? Que están buenas, y obviamente sabe que con esto ya le ve una luz al túnel, ¿no? Está bueno porque podés ser rentable, ¿sí? Tenés que tener una buena... Como digo siempre, el santo grial, gente, es una buena gestión y la psicología. El resto, puro verso y puro humo, ¿sí? Bien, ¿nos vamos a dónde? Nos vamos a Bitcoin, vamos a ver las velitas. Miren lo que fue el fin de semana. Una frenadita hubo. A ver ahí. Una frenadita interesante, me gusta mucho el panorama, ¿sí? Alcista, ojalá que sea así, ojalá que podamos buscar esta zonita que está acá, ahí, es así, para que hacer una línea si puedo hacer unos rulitos de resistencia, ¿bien? Ojalá que esa resistencia más que rulitos se convierta, ¿no? En una fina, delgada línea de pelo ahí, que la rompa, la pinche, se apoya y se vaya, ¿no? Sería hermoso, pero bueno, igualmente estamos recién comenzando la semana, lunes, donde los mercados tradicionales, las noticias de alto impacto fundamentales van a influir de forma directa con Bitcoin, sobre todo las que tienen que ver con esto que está de fondo, que es el dólar, ¿sí? Así que bueno, vela de el fin de semana domingo, interesante, alcista envolvente, hubo, si nos ponemos a ver un poquito acá, un hombro cabeza a hombro, y voy a decir, ¿dónde está el hombro cabeza a hombro? Y bueno, le podés llamar como vos quieras, yo te puedo armar unas velitas diarias ahí, ven, ahí unos piquitos, y ahí tenemos el hombro cabeza a hombro, ¿sí? Si querés podés poner un Batman, si lo haces al revés, es un Batman, ven ahí más o menos. Bueno, cada uno con su Picasso, ¿no? Así que bueno, velas diarias, sensación, obviamente si rompe esta zona, se nos puede venir a visitar estas zonitas que están acá, interesante, ojalá así sea, ojalá que rompa este altito que está acá, este altito que está ahí, ¿sí? Ahí, y sería bárbaro para los muchachos que vienen holdeando Bitcoin, a ver si viene a recuperar el alto, que ya sería el último alto más alto, porque ya rompió los viejitos, ¿sí? Los anteriores están rotos, los que están allá en el pasado ya fueron todos, obviamente descaderados. Opa, hoy estamos con la... ahí estamos, bien. Bueno, vamos a ver si sacamos, nos metemos dentro de la velita diaria. Vamos a velas de 1 hora. Estamos, velitas de 1 hora, ahí van rellenando, obviamente vemos cómo que no, si lo viene haciendo, por qué no va a llegar hasta esta zona para rellenar, ¿no? Lo que sería este vacío existencial electrónico, ahí, ¿sí? Rompiendo estos saltitos que están acá, y obviamente después si se apoya va a venir a rellenar las otras zonas, como les expliqué en los videos. Fíjense en unos videos que se llaman La Escuelita de Planeta Pepe, ahí hay unos tips obviamente muy interesantes, está en vivo, no es nada editado, así que pueden encontrar, ¿no? Obviamente música, algo, ¿no? Ahí hablando un poquito de más, de menos, pero estamos en vivo, ¿sí? Eso es lo importante, unas mentorías para un grupito, está bueno, así que si les gusta, bárbaro, ¿bien? Gente, bueno, por ahora estamos en una pequeña vela diaria que le está costando romper los saltitos, obviamente si vamos de vuelta, miren cómo estaba lo que era la vela diaria, para que vean un poquito el panorama, ¿no? Panorama interesante, obviamente retroceso ya lo hizo, y obviamente ojalá, ¿no? El deseo de uno de que reviente y que reviente este nuevo alto que generó, ¿sí? ¿Puede quedarse? Sí, obviamente, puede caer también, ¿no? Habría que preocuparse si rompe entre esta mecha y esta mecha, ¿sí? Esta zona sería una zona interesante de soporte. Si la rompe, hay un vacío hasta esta zona, ¿sí? Todo este vacío, habría que ver si acá, en este vacío, en el pasado, obviamente hay alguna zona, alguna estructura, algún POC para que frene también, pero lo que vemos acá es un vacío interesante, ¿sí? Para venir, en el caso de que rompiese, ¿no? Uno por las dudas va proyectando, la idea es que no, que se vaya para arriba, ¿sí? Como viene por ahora, vamos a ver qué pasa en la semana, no solamente con Bitcoin, sino con lo que pasa en el planeta, con la guerra, con el oro, con las noticias fundamentales, con el dólar, ¿sí? Bien, ahí estamos. Vamos a borrar. Vibrando en el aire, caemos sin control. Si necesitan que analicemos alguna cripto o alguna divisa, algún índice, me avisan, ¿sí? Ahí está el rectangulito, me voy a ir a las velas de 15 minutos gigantes, para que vean cómo va, ¿no? Tomando formita lo que les decía, ven ahí. Puedo achicar un poquito más.
saber la frecuencia Ahí de estamos, ¿ven? Interesante, ¿no? Sensación que se nos quiere, ¿no? Apresurar el precio hacia el alza. Ojalá así sea. Tenemos altos muy cerquita. Si rompe estos dos altos, obviamente la próxima llegada no va a ser allá arriba, sino que va a ser por esta zonita, los 70, 411, 4200. Zonas interesantes, ¿no? Mientras vaya hacia arriba, tranquilos, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué pasa en la manonita. El que opera Bitcoin, recuerde que podés chequear otras criptomonedas con Bitcoin también, es una correlación positiva. Lo que explico siempre, solamente pueden diferir cuando ya uno deja de comprar Bitcoin porque no está esperando porque no sube o porque no baja, y empezás a ver otros proyectos y la gente se empieza a meter en masa en otros proyectos, ¿no? Obviamente eso es lo que sería algo como BTC Dominance, por ejemplo, para chequearse. Y bueno, y obviamente también porque te guste algún proyecto, ¿no? No solamente, ¿no? Pero sabemos que el 70% del mundo cripto, tenemos un 50% de Bitcoin, un 20% de Ethereum y el resto es de las demás, ¿no? Quiero saber la frecuencia de Bien, gente, tomando un mate, me voy a ir al índice del dólar. Quiero saber la Frecuencia, sintonizate, dale. Súmense, gente, a las redes. Ahí les voy compartiendo por Telegram lo que es todas las redes. Y bueno, ahí compartan ideas, y hagan lo que quieran. Compartan ideas, charlen, participen, ¿sí? Súmense a los vivos, así pueden participar como el amigo Pepe Gatillo, sin pagar nada, obviamente, y aprendiendo muchas cositas que están buenas de forma gratuita, que créeme que son muy, te las cobrarían carísimas, ¿sí? Háganme caso, ¿sí? Son secretitos que uno va mostrándole a los que va conociendo y obviamente operando en vivo todos los días, ¿no? No solamente esto que están viendo que es análisis, como para charlar un rato, hacemos una pequeña proyección de las divisas, de Bitcoin, de las cripto, de los índices, pero en realidad la idea es pasar un buen rato con música y también que vean cómo se hace scalping intradía también en vivo todos los días, ¿eh? sensación, mil lenguas atravesarnos como Bien, gente, acá estamos dentro del índice, ya nos pasamos al mercado tradicional, el índice del dólar. Acá estamos en una zonita donde el satélite llamó en esta compresión al precio, se está devolviendo una velita, vamos a ver esta velita diaria, una vela bajista, apoyándose sobre una elefante. ¿Ven acá? ¿Ven? Bien, esta es la velita de hoy, esta es la del viernes. Vamos a ver si esta vela se da vuelta con pullback hacia arriba o si se mete dentro de la compresión, ¿sí? Esta compresión que estábamos viendo recién acá, ¿ven? Esta zona verde, ¿ven? El triangulito, donde dentro del triángulo están las velitas, el precio, pero por fuera de las velas diarias también encontramos una pequeña consolidación con sus trampas, fallas y clímax, ¿sí? Para poner un nombre, le podés poner, ¿no? Lo que vos quieras, rompe Pepe, rompe si querés, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente, dentro de una zona de compresión, al borde, una tendencia, obviamente. En este caso, si vamos a las últimas velitas, sería alcista con un pullback bajista y tomando obviamente esta viborita, esta parte sola, y que está llegando en un tope de una resistencia que se le suele llamar dinámica, porque va obviamente armándose con los altos o los bajos. Las medias móviles también son, por ejemplo, utilizadas como dinámicas, ¿sí? Así que ahí estamos, gente. Una zonita de compresión, estamos en una resistencia. Puede ser de que el precio, según la estadística, no es que lo sepamos nosotros, pero puede ser que fluctúe acá. Tampoco va a venir, se va a quedar acá en el puntito. Estoy en el alto y en el bajo, tocamos. ¿Y ahora qué hacemos? No, va a salir cuando quiera, acá o donde quiera, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener la gestión para ver si con nuestra estrategia podemos hacer alguna operación. Si no es con el índice, con el dólar, ¿sí? Sea base o cotización, adelante o atrás, ¿sí? ¿Me entienden? Los chicos con los pares, ¿sí? Bien, gente, nos vamos a las velas de una hora. Estoy tomando unos mates medio freones, seguramente lo voy a dejar hablando al amigo. Si se quiere sumar otro al vivo, me avisan, y comparto el link, se suman para charlar, ¿sí? Pero obviamente para charlar y operar, no se van a quedar callados, te tienen que hablar, así yo descanso. Quiero que sangren, decía el loco, los hacía quemar las cuentas en vivo. No, sí, en las cuentas pongan poquititos, ¿sí? Un lote como mínimo tienen que poner, ¿bien? No, mentira, es 0.01 y si hay menos, ponele 0.000001. Si está en vivo, háganme caso, pero por lo menos anímense a operar y pasar un buen rato, ¿bien? Gente,
Velita horarias, ¿sí? Estamos viendo acá, miren los saltitos. ¿Recuerdan cómo venían las velas diarias? ¿Sí? La horaria, estamos formando un pequeño, pero muy pequeño canalcito bajista, ¿sí? Puede ser un descanso que sería el pullback para ir hacia arriba y romper este nuevo alto, ¿sí? O meterse dentro de la compresión esta de estas líneas que van a un punto en común, ¿no? Estas líneas verdes, ¿sí? Bien, ahí estamos, gente, por ahora, ¿sí? Busquen en contra del dólar o a favor, lo veremos en un rato con la fuerza de la moneda, como siempre. Ya hace 50.000 millones de años que venimos con la fuerza de la moneda, enseñando, ayudando. El que quiere la utiliza. En mi caso, si me sirve me meto, y si no, también me meto en contra muchas veces porque no estoy de acuerdo con algunas, obviamente, estadísticas que va tirando las fuerzas, porque sabemos que lo que está fuerte pasa a estar débil, ¿sí? Hay que aprovechar. Hay veces que le erramos y hay veces que le pegamos, ¿sí? Recuerden, lo importante es lo positivo que esté por encima de lo negativo, ¿sí? El profit sería, ¿no? Bien, esa es la idea, ¿sí? Que no sobreoperen, ¿sí? Bien, ahí vamos. El himno de tango Poli dice como al oído que sus aventuras pegan mal y anuncian poco. Lindo lo redondito, ¿eh? Estoy viendo a ver si Y se pudrió puedo compartir algún mensajito. un barro que al fin se sanguina, es la salvajada. Si el perro es manso, Ahí está. A ver ahí si puedo. y ahí no dice nada. ¿Y qué estrategia están manejando, gente? Los que se sumen o vean los videos de la tarde, compartan las ideas, ¿sí? Si les interesa o si quieren que les demos una manito, estamos acá, ¿eh? Estoy viendo si comparto comentarios, a ver acá abajo, aplicaciones. Son tantos los cocineros que joden la sopa. Me gusta el pibe, pero lo acompaña el indio, un temita que se llama Quemarás. ¿Escucharon? Bien. No es la gran cosa, pero está lindo. Igual, música muy, ¿no? Los pibes hacen mucho rap, me parece, pero está bien, cada uno con lo suyo. Gente, vamos con nuestro. Estaba viendo acá, ahí compartí los comentarios, a ver si salen. Ahí estamos. Ahí vamos. Hola, 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 hola. Bueno, Pepe, ahí estamos, ¿eh? Ahí vamos, Pepe. Vamos a ver si. Ahora ahí sí. Bien. Estoy ajustando papeles, gente, ¿eh? Escucha, escucha, qué lindo. ¿Cómo sale, Pepe Gatillo, esto? El audio. ¿Sale bien por ahora? Cuando te comparta vos seguramente se va a distorsionar un poco seguramente el audio. No sé por qué. Cuando comparto un Zoom sale... Espero que se pueda escuchar ahí. Eso. Ahora sí, a ver ahí. En este fin helado. En este fin de dado, Blanca noche. el hijo de tu enemigo. Ahora sí. Vamos a ponerle mute, así charlamos un ratito. Ahí está, después venimos con la música. Bien, a ver ahora, si lo comparto al amigo, ahí si se ve algo, ahí estamos. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? ¿Y cómo va todo? ¿Cómo fue todo? En la semanita bien, ¿no? ¿Viste cómo vas aprendiendo cositas? Eso es lo lindo, ¿no? Que vas aprendiendo a lo que voy. Muchas cosas que vos decís, mirá vos, ¿no? Te empiezan a abrir la cabeza. Obviamente cada uno con el tiempo
tiene que ir haciendo gestiones, ¿no? Pero están buenas. ¿Operaste algo ahora o no? ¿Estás ahí? Ay, sí. Hola, hola. ¿Cómo Hola, ¿cómo va estamos? tanto tiempo? ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Lindo? Bien, sí. Qué grande. Con 15 órdenes abiertas más o menos. No, mentira. Está bien. Me tenté a abrir más, pero No, no. está bien, está bien, está Me bien. controlé, me Está controlé. bien, está bien, está bien. Pero viste que sirve esto, ¿no? A lo que voy, está muy bueno porque uno meterse a la cancha, operar, sirve muchísimo que te vean, inclusive te respetás. Muchas veces cuando estás solo no te respetás. ¿Viste qué pasa o no? Vos seguramente debes ser de respetar tus reglas, pero hay veces que la mayoría me juego cuando están solos y les está yendo muy mal, no quieren ceder con un stop, ¿viste? Y lo van alejando del precio que se les acerca, ¿viste? Y cuando quería acordar, terminás cerrando y bueno, y con Sí, una pérdida más grande, ¿viste? sí. Por eso, todo esto Estoy. de los bloques y todas estas cositas que te digo, con el tiempo, algún día vamos a hacer, si querés, con vos y algún par más de los chicos que están todos los días, los que se suman más que voy, ¿no? Que voy conociendo, no el que se sume mañana o que está hace un mes, pero los que ya vienen, podemos hacer algún Zoom, ¿no? Para ir haciendo lo que te decía hoy tempranito, algunas operaciones, a ver quién, a ver cómo salen. En un par que nos toque con la ruleta, no sé, te toca el euro dólar, ponele, o no sé, el oro. Bueno, dale, vamos, yo también si quieren me meto, si no ustedes, y no sé, arrancamos sesión de Nueva York y vemos quién termina primero, quién termina después, no por correr carrera, sino a ver cómo la gestionan, ¿entendés? A las operaciones, eso va a estar lindo, vas a ver. Es una idea mía que me parece interesante porque, aparte de operar en vivo, haces tipo una, no una competencia, pero ver cómo, lo que siempre digo, cómo uno metiéndose, ¿viste cuando das señales? Que dan señales. Si a la señal no le pones un TP o un stop, como suelen algunos tirar señales, y vos decís, bueno, acá está la señal, metete en la compra o en venta en tal par, a ver cómo algunos, viste, o por el spread, o por el broker, o porque cerraste en una estructura de oferta o de demanda, o en un order, ¿me entendés? O que se cruce una media móvil, o que se acerque una fundamental. Todos van a terminar con distintos, pero te lo aseguro al 100% con distintos resultados. Todos. En este momento yo digo, chicos, todos ahora ya en euro dólar compra. Y bueno, sin stop, sin TP. A ver cómo cierran de acá a 2 horas. A 1 hora, inclusive lo que te hablaba hoy tempranito, hace un ratito antes de que te sumes, ¿no? Empezar a hacer estos cuadraditos que te explicaba, que vos ya sabés, y ver si la dejás hasta el otro día, si te cansaste, hasta el otro día, dentro de un ratito, vas viendo si te conviene, si cerrás un pedazo, si cerrás todo, si agregás otra orden chiquita. Lo importante es no superar el drawdown que tenés que perder en el día o en la semana, ponele, ¿no? Pero esa es la idea. Vas a ver, se puede poner lindo eso, ¿eh? Sí, suena Sí. interesante. No, y aparte interesante, de acá a 3 semanas te tengo mostrando cómo te cambia la cuenta, te empieza, te empieza a ir bien, sí, te lo aseguro, tenés que darle todos los días, inclusive en el tiempito que tengas, yo puedo tirar si querés en el grupo, a ver chicos, euro dólar hagan un backtesting de tal fecha, ponele, ¿no? O métanse en demo, agarrá, abrí una cuenta demo, ¿no? Si no querés en real, métanse en demo, en tiempo, en la sesión de Tokio en tal par, a ver. Cuando comience la sesión se meten con dos órdenes, ¿me entendés? O con una, o bueno, dale. A ver qué pasa. Entonces ahí vamos viendo y voy corrigiendo. No soy profe de nada, pero voy corrigiendo lo que yo voy explicando, ¿no? Lo Claro, que, claro. ¿entendés? Lo que Sirve. tú, Vos lo claro, tomás o lo dejás. lo Claro, que vos lo tomás. tenemos que ir viendo más o menos. Claro, exacto. Porque a mí Claro, lo que me sucede es que el estudio mío, vos tenés tu estudio y yo el mío, ¿no? Yo claro. siempre vivo estudiando, entonces seguramente a mí, en la zona que está allá arriba, en el alto que está allá, yo allá haría algo que quizás vos lo harías distinto o no lo harías, ¿me entendés? Porque capaz que yo me baso en un fractal, en una onda de helio, en Wyckoff, en un order block, no sé, en una piscina de liquidez que la tiene que recorrer para ir a buscar liquidez arriba, ¿me entendés? No sé. Y quizá vos te basás solamente en un order block o en nada, en una grilla de cierta cantidad de pip nada más, ¿me entendés? Cada uno tiene sus conocimientos que vos no podés transmitírselos de un día para otro, pero sí los podés avivar de, por ejemplo, esto de los Xinjiang, de poner una herramienta, un maletín donde vos abrís el maletín y encontrás ahí 10 Xinjiang. Bueno, a ver cuál utilizás. Yo hay veces que utilizo alguno y me fue mal, ¿me entendés? Pero trato de combinar uno con otro. Es como si fuera una ensalada, como digo siempre en vivo, ¿viste? Una ensalada que vos le vas a poner zanahoria y lechuga, y yo le voy a poner tomate, lechuga, zanahoria y aceite de oliva.
cada uno, ¿no? Para tratar de llegar a ir al mercado y obtener una ganancia, pero no ir a ganar, ¿sí? Y vos dirás, che, yo me voy, ¿cómo no? No, ir a ganar no, ir a no perder, siempre lo digo, de hace 50 millones de siglos acá en el planeta Pepe, vayan a no perder, no a ganar. Obviamente que si vas a no perder, tenés chance de ganar. Pero si vas a no perder, está por encima de ir a ganar. Porque ir a ganar es seguramente tener ¿no? Esa sensación de que si no vas a ganar no podés ir y cuando vas a ganar estás operando y el precio se te pone en contra y el stop lo alejás porque tenés que ganar y lo alejás o no le pusiste el stop y vas viendo y le metes otra orden y Se va martingala y fuiste. agrandando. Ah, sí, Sí. eso pasa. Y eso Así que pasa que bueno, uno con stop como que no lo empieza a sacar, no voy con stop, pues, entonces como voy tan chiquitito, entonces le iba poniendo una muy orden, bien, muy se me bien, iba muy bien. agrandando, y le iba poniendo otra y se me agrandaba más, Muy bien, muy bien. y Sí, ahí sí, sí, ya sí, se me pasa. fue. ¿Vos podés subir tu micrófono un poquito o será que... Capaz que sale bien, ¿eh? Yo no sé si si se sumó alguien. Gente, no hago publicidad y nadie sabe que estamos en vivo, obviamente a no ser publicidad, pero si alguno se suma de los amigos, recuerden que estamos todos los días en vivo, no hago publicidad, no vendo humo, no vendo nada, solamente trato de enseñar lo que sé. No soy mejor que nadie, inclusive soy peor que todos ustedes, pero lo que sé, que es esto que me está yendo bien, trato de enseñarlo. Te van a querer sacar... todo el dinero a vos del bolsillo, la gente vende humo, con todo, con los Smart Money, con todo lo que te venden. Eso utilícenlo como una herramienta más, ¿sí? Pero ojo, gente, ¿sí? Siempre traten de tener gestión y psicología. El resto es todo humo, gente. Y vos dirás, ¿y por qué lo estudiás? ¿Saben por qué yo sé de Wyckoff, de ondas de Elliot, de Fibonacci, y me meto a estudiarlo, y estudio, y estudio? Por si me preguntan, para saber, porque me gusta saber, porque seguramente lo puedo utilizar como una herramienta más. Herramienta, ¿me entienden? El que sabe de herramientas, no sé, agarrar un martillo, un taladro, lo que vos quieras, pero vos no estás siempre con el taladro, ¿o no? Smart Money, no utilizás siempre el taladro que sería Smart Money. Tenés que tener muchas herramientas. La gente está de moda algo y te lo venden. Y fíjate que se expande, ¿no? En general y están todos con eso vendiéndote los dólares, que el dinero inteligente, que los bancos, que las instituciones. ¿Vos te pensás que son tan tontos los bancos y las instituciones de decir, bueno, acá nos vamos a poner nosotros para que ustedes... No, gente, eso de 20-1, obviamente que te puede tocar una vez, dos, tres, cuatro, cinco, 10, pero te puedo asegurar que te tocó 1000 veces el stop chiquito, que nunca lo cuentan los que venden humo, el stop te lo toca, no lo cuentan, ellos muestran cuando sacan el 20-1, no los 50 veces que tocó el stop del 20-1, ¿sí? Que serían 50-20, ¿sí? Una ganada de 20 y 50 stop de 1 perdido. ¿Me entienden? Entonces es así, en algún momento el precio va para arriba o para abajo. ¿Sí? Hay que aprender a gestionar, que eso es lo que no te enseñan y te venden humo terrible. No todos, hay algunos que obviamente, ¿cómo que no vas a poder enseñar? Está bárbaro, cobrar lo que sabes, ¿sí? Pero guarda, gente. ¿Cómo están todos? ¿Se sumó algún Pepe? No hacemos publicidad, no hacemos nada. Somos los renegados de la publicidad, pero queremos que se sumen Pepes día a día para que puedan, si quieren, sumarse también a los vivos. Recién hablaba con Pepe Gatillo, el que se anime a operar. Dígame si esto sale con un delay o algo, ¿sí? Porque cuando tengo el Zoom este puesto, suele pasar eso. La otra vez no quedó muy lindo el audio del viernes, ¿sí? Quedó medio feo, ¿eh? El que se quiera meter se suma y charlamos porque la idea es que podamos operar todos los que quieran operar en vivo, a romperla, gente, a romperla. No importa si sos nuevo, si sos viejo. El nuevo va a aprender más que el viejo, acuérdense, porque no tiene cosas metidas en la cabeza. Porque le voy a enseñar algunas cositas que te va a querer morir. Pero tenés que sumarte y charlar y participar, nada más. Es para conocerlos, ¿no? Obviamente. Y después habían compartido, me parece, uno de los chicos, no sé si estará, Pepe Paragua, algo de... Yo ya me hice un TikTok, no lo podía hacer al TikTok porque no sé qué tenía con el teléfono, lo tenía bloqueado al TikTok, no sé. Entonces tuve que agarrar otro teléfono que tengo, ¿no? Obviamente de mi señora, no quedó otra opción, así que tengo ese TikTok armado. Pero igualmente podemos meternos a este o al del amigo, es lo mismo, ¿sí? Para poder hacer un Zoom todos juntos y la idea es esa, ¿eh? Voy a decirles, chicos, ahora, ¿se animan? Se meten todos y bueno, y vamos a ir viendo a ver qué hacemos. A ver quién sale positivo, quién sale negativo, por qué salió negativo.
Y si todos se metieron en la misma orden y 3 salieron positivos y 2 negativos, es porque esos 2 negativos quizás no interpretaron bien el mercado, el movimiento, o cerrar, o se adelantaron a cerrar, o se demoraron en cerrar. Muchas veces también es suerte y es la realidad, ¿sí? La realidad es la realidad. Así que súmense que vamos a hacer mucho y les va a gustar, ¿eh? Porque después te olvidás, ¿sí? Que, no sé, nada. Si querés hacer como yo, que te gusta quemar las pestañas leyendo, estudiando, hacelo. Si querés hacerte un bot el día de mañana, te pones a hacer bots, que está bueno también, con gestiones de riesgo, ¿no? Con cruce de media móvil y todas esas cosas, ¿sí? Con gestión de riesgo, ¿sí? Las podés utilizar si querés. A ver si hay algún Pepe acá, mientras estamos charlando. Si se escucha bien, díganme, queridos, ¿eh? No había nadie, estaba cric, cric, solo estaba el loco. Mirá, tenemos un amigo nuevo, Pepe A Gatillo. ver, a ver. ¿Te lo puedo presentar? Cuac, cuac. No, el loco no sabe lo que habla. Yo aprendí mucho de él lo que es el Smart Money. ¿Te lo puedo compartir el amigo? Dale, va, ¿a quién tenemos? Es un amigo que viene es canadiense, habla el español, ¿viste? Es muy interesante lo que sabe, es matemático, sabe mucho de las instituciones, del dinero inteligente, ¿viste? Lo que te venden los amigos arriba de los 500, los $1000 del curso, ¿viste? Y vos te quedás como, cuac, lo pagaste y pensá, ¿nunca te pasó que hiciste un curso y estás llegando al último vivo o al último video y decís, bueno, en este capaz que aprendo lo que los otros 20 estuve viendo y no aprendí nada, capaz que acá está el secreto? Y no, era todo lo mismo, una mentira y nunca sos rentable, son vendehumo, gente, tengan cuidado. Igualmente, cada uno con lo suyo, ya somos grandes, ¿no? Por eso te voy a presentar un amigo que es charlatán como yo, mirá. A ver si estás ahí, el amigo. Señor Pepe, ¿cómo le podemos poner? Pepe el Charleta, ¿querés? ¿Te gusta? Pepe Charleta. Pepe Charleta, ¿no? Pepe el intelectual, ahí está, Pepe el intelectual, haceme acordar vos cuanto mucho cuando te sumes al vivo, ¿eh? Pepe el intelectual, ahora sí. Pepe el intelectual, con ustedes le voy a hacer una pregunta. ¿Sirve el Smart Money, Pepe el intelectual, para las operaciones de alto riesgo? ¿Sirven? Esas que son, ¿no? Ahí que están ahí al límite, alto riesgo, con lotajes altos, stop chiquito. ¿Qué te parece de eso, vos que estás vendiendo ahí? Bien, ajá. Bueno, bien, ahí tenemos una, ¿no? Una llamada de atención del amigo que nos está diciendo que sí que es interesante, ¿viste? Así que bueno, atentos con el amigo, ¿eh? Vamos a estar acá. ¿Te vas a animar a meter, Pepe, el interesante, hacer un par de operaciones con nosotros en vivo hoy? Si es que el mercado lo permite. Bueno, bien. Interesante, ¿no? ¿Lo escuchaste recién, Pepe Gatillo? No, no lo escuché. Ah, no lo escuchaste vos. Ah, No. capaz está bien, está bien. Capaz que lo escucho yo solo. A ver. Bien, el que lo escuchó, que me avise. Es muy interesante, cómo habla Es el tipo. que en YouTube te tengo sin volumen, Ah, pero no, no te déjalo por acopla. las dudas. Déjalo para que no se te acople. Claro, entonces acá te tengo con volumen. No te hagas problema, no te hagas problema. Bien, se escucha bien, dice el amigo. Después dice, no Ay, entraste al Discord. Ah, dale, ahora me meto, ahora me meto, ahora me meto. Yo, Ezequiel cre- te quiere yo creé sumar. uno, yo creé uno también, pero no me meto cualquiera. Si acá la idea es, yo creé uno para el canal de Trading Planeta Pepe, pero nos metemos acá al del amigo para compartir el Zoom y poderlo hacer también, ¿eh? Mira, Ezequiel se quiere subir al vivo también. ¿Quién? Bueno, ¿quién? Decime. Buen día, dice. Pepe Gallito. Me quiero subir al Meet. Bueno, dale, dale. A ver si se puede. Estamos. ¿Cómo le va Gerardo Godoy? ¿Cómo andás, querido? ¿De dónde sos? Súmense, Gerardo, si conocés gente, súmense. Hoy estamos charlando, estamos probando un experimento de conejitos de India, porque le quiero hacer que más la cuenta no diga nada a Pepe Gatillo. Hasta lo que se sube, ¿no? Ah, sí, no digas nada que no está escuchando ahora. Justo le dije que vaya al baño. Pero si le podemos hacer quemar la cuenta en vivo, bárbaro, ¿eh? Esa es la idea. No. Y esto después, acuérdense, vamos a ver si podemos probar con este tipo de gestiones, de pasar alguna cuenta de fondeo en vivo, no estaría mal tampoco. No estaría mal la idea. Lo que pasa es que este tipo de gestiones es, a mí, por eso yo no opero lo que son, bueno, las cuentas de fondeo y esas cositas, porque a mí no me gusta que me pongan las reglas, yo ya tengo las mías. Y obviamente que están buenas esas reglas, ¿no? Pero en el tipo de gestiones que utilizo, muchas veces no me sirve a mí, ¿sí? Igualmente está bárbaro para ustedes porque con $50, no sé, ¿cuánto está una cuenta chiquitita?
No tengo ni idea, pero 1000, ¿cuánto? La del video que 1000 hice está decía. en 39. Tenés razón, ese video que hice 39. Está bien, No, el 39. descuento queda como en 34. 39. Bien, bien, bien. Ese video que hice vale 39. Bueno, en esa pueden comprar una cuentita de esa y la podemos poner acá a tradear si quieren. Alguno. A ver, si no le tiramos algunos de los bots que voy armando. Total son $39. Y después los repartimos entre todos, ¿les parece? Un chanta, el loco. Si la queman es problema de ustedes. Ahora si ganan, me dan a mí algo, ¿sí? Aunque sea para el asado, decía. Claro, contamos para una adhesión y tiramos el bot ahí. Sí, no, estoy armando un helicóptero. Algún día voy a ir a visitarlos, chicos. Yo me animo, dice el amigo. Bueno, Ezequiel, te paso el link, no sé, por privado, si querés. O se lo podés pasar vos, Cristian, al link. No sé A si ver, servirá. A ver, déjame al ver si te lo puedo amigos, compartir. mientras yo sigo charlando. Si podés, Sí, dale, yo veo si te lo comparto. Espérame. dale, a ver si Después te funciona. aviso. Dale, no hay problema. Bueno, y los que estén en vivo vayan buscando, como les digo siempre, miren, les voy a dejar acá un poquito, voy a compartir la fuerza de las monedas. Gracias por sacar el micrófono, Pepe Gatillo. Voy a ir a la fuerza de la moneda, vamos a ver cuál está fuerte, cuál está débil y veremos, ¿sí? El que se quiere sumar, que se sume, se queda ahí, aunque sea en vivo para charlar un rato. Obviamente vamos a hablar de esto, ¿no? De a ver quién se anima a operar, ¿eh? Vamos a ver si tiro acá un poquito. Y con el tiempo vamos a hacer los que están que se animan a subir al vivo. Seguramente algún Zoom algún día, cuando tengamos tiempito todos. Yo también estoy ocupado, pero lo hago porque me gusta. Y bueno, ver, ¿no? De tomarles prueba. Me gustaría tomarles prueba. Anímense, gente, que yo les tome prueba. Háganme caso, yo los voy a hacer alcanzar, sí, un 3, un 4, 4.50 ahí, que peguen el palo, pero aunque sea que tengan una idea y digan, wow, loco, está re bueno esto, ¿sí? Háganme caso, gente. Después se van a olvidar de todas las cositas de todo, ¿sí? Háganme caso. Porque obviamente en vivo no muestro todo lo que hago, ni aunque me pagué, ¿sí? Porque no soy loco, pero no como vidrio, ¿bien? Siempre pedacitos, ¿vieron? Pero porque ustedes me entienden, ¿sí? Ustedes son personas comunes, buenas, pero hay otros que son delincuentes, ¿sí? Que utilizan esto para vender cursos, capaz. Así que nunca verán todo. Bien, amigos, vamos a ver si se suma algún pepito y los vamos a hacer participar hoy. Vamos a tirar la ruleta y bueno, de fondo no pongo la música porque seguramente si pongo la música se va a distorsionar todo. Ojalá que no, pero avísenme cómo sale, ¿sí? Jordain es, wow, ¿cómo le va, amigo? ¿De dónde sos? Sumate si querés al vivo cuando quieras, ¿eh? ¿De dónde sos primero para saber, ¿cómo me sumo? Fíjate que te va a pasar un link acá el amigo que le pasé, si anda, y si no vemos, te mandé el link bueno, ahora lo miro, te mandé el link de Discord por privado en Telegram, Pepe, dale, ya lo miro. Ahí escribo al Telegram. ¿Sí? Los fines de semana no miro mucho los mensajes porque no sabés la cantidad que tengo. No de ustedes, porque no hago publicidad. Imagínate. Acá permito a un amigo. Ahí está. A ver cómo sale si no está para. Bien, si se puede ver chiquito. Ahí está. Ahora sí. Proveeduría, verdulería el Pepa, decía ahí, ¿viste? Ya, ahí estamos, ya está. Ahí estamos, bien. Joya. Ahí lo pasaste a otro más, mira, joya. Buen Bueno, día. hola, ¿cómo le va, Hola, señor? hola. ¿Cómo les va? Bien, la idea es hacer algo que estuvimos hablando con vos, ¿te acordás que a vos te gustaba que buscabas? Alguna cosita así para poder enseñar. Nadie es mejor que nadie acá, ¿sí? Yo soy el peor de todo, pero si sirve algo, lo agarran. Y si no, no pagaste nada, pasaste un buen momento. Y si te sirve, bienvenido sea, ¿no? Dale, buenísimo, gracias. No, por favor. Realmente. Acá estoy tomando unos mates. Dale, tomalo tranquilo. Yo pongo acá, si vos que tenés, me parece que tenés un poquito de idea de programación, esa cosita. Si ves algo raro acá, me avisás, ¿sí? Que estoy más solo que loco malo, con Pepe Gatillo, Fíjate, pero fíjate ahí en los tres puntitos sí, dale, dame una mano. que en donde dice diseño, a ver si te permite achicar o sacar los contactos del Zoom, del Meet. Ah, dale. En configuración. Ahí, Ah, en esos tres puntitos. sí, ahí los toqué. Configuración será. Cambiar diseño, fíjate ahí, A ver, dale. arriba de pantalla Ah, completa. cambiar diseño. Bien. A ver. ¿En foco será? Ah, mirá, tenés primero Ahí pizarra. está, me parece. La tercera opción. Sí, es verdad. Ahí, ¿no? Fíjate ahí, cambiar los mosaicos, podés cambiar la cantidad. Qué grande. ¿Viste? Ya me ayudó el amigo. ¿Vieron que tenemos que permitir que se sumen todo?
Bueno, Pepe Gatillo, si querés salir, te saco vos si querés. Está Que se quede Ezequiel, vos no sabés nada, igual que yo. Somos los dos unas cabezas, somos cabeza de termo, Pepe Gatillo. terrible. Yo te reparaba, te juro, yo por ejemplo, en este momento tengo un Pentium 2 acá, ¿viste? Último modelo. Y bueno, estoy acá. Mientras corra el MetaTrader, No, ¿sabes plata, cómo corre un suficiente. Pentium 2 con una... ¿Cómo eran los microprocesadores de esa época? Yo me acuerdo que los sacaba, tenía uno... Eran, pero tremendo eran, ¿eh? El tamaño del corazón mío, más o menos. Sí, sí, sí. Y los coolers también Oh, son distintos. tremendo. Bueno, chicos, y color, ese color amarillo diente de viejo, ¿viste? Magenta, el magenta, como Exacto, el sí, Ken. tremendo, Yo, tremendo. ¿sabés con qué empecé? Con una Talent MSX. O sea, no sé si llegaste a conocer la Talent MSX. Me suena, ¿eh? Estaba la Commodore Ah, y la bien. Talent. Ah, mirá. ¿Te acordás los disquetes de antes? ¿Cómo no te vas a acordar si los habrás usado vos, no? Y los Sí, usás seguro algunos, te recuerdo. no, ya está, ya quedaron en el olvido. Mirá Una vez hice vos. una limpieza en la casa de mi vieja y los tiré todos, Ah, mirá vos. Yo me acuerdo que vomitado. hacían los jueguitos ahí, ¿te acordás? Habían Sí. algunos jueguitos armados interesantes. Los muchachos se daban idea, para armar ahí Bien, chicos, Pepe Gatillo, si quieren compartirle el link a otro más que ustedes conozcan de los que están en vivo, me avisan y vos, Ezequiel o cualquiera de ustedes, comparten. Si acá no ocultamos nada, la idea es pasarla bien. Pero me gustaría que opere alguno, eso, si quieren. Y si no, opero yo, me da lo mismo a mí. Yo Eh, honestamente recién llego, prendo no, no, la dale, compu dale, y, Ezequiel. Vos no, tranqui. pregunto, a ver, qué están viendo? ¿Qué están operando? No, en la mañana solemos operar todo lo que tenga que ver con Forex, cualquier par, ¿viste? A lo que voy, no es que buscamos, ¿viste? Que hay algunos que operan Libra Yen nada más. Se está riendo el amigo. Pepe, sí, Se- oye, Pepe, mira, lo que encuentren, ¿eh? lo que encuentre, sí, lo que Lo que encontremos. encuentren. Lo que encontramos. La idea es sacar unos manguitos, ¿viste? Pero no, operamos cualquier cosa, en el buen sentido, ¿no? Cualquier cosa, menos el peso argentino, porque tiene mucho gap, ¿viste? Salta. Claro. Pero cualquiera operamos, cualquier par. Obviamente tratamos de buscar los que más convienen, ¿no? Y si a la Ujú. vez, si hacemos scalping, tratamos de que en el scalping, el movimiento, cuando hacemos una operación de compra o de venta, tratar de que nos acompañe el spread, no sé, si es el dólar, fijarse si hay fundamentales, si conviene, si no. Después, no sé si vos conocés, pero Pepe Gachillo, Gachillo, decía, Pepe Gatillo sí, lo que es, viste, nosotros solemos llamarle a las tendencias, como estamos en el planeta Pepe, Pepe en masa. Quiere decir que vamos todo en masa, ¿me entendés? Ok. Pepe en contramasa sería los retrocesos. Y después está Pepe rechazo, que serían cuando llega, viste, rapidito una vela y toca un techo o un piso y se devuelve enseguida dejando una mecha. Son los Pepe rechazo, que los suelo utilizar también. Los traigo de binaria y los utilizo acá. Y después también los Pepe consolidados, que serían las consolidaciones. Y los Pepe fundamentales. Nada más que eso. Después sí, obviamente, ¿no? Cualquiera de los temas que quiera hablar, si quería hablar, no sé, de fractales, acá tenés todo, herramientas Fibonacci, lo que sea, y eso lo utilizamos con algunos de los Xinjiang, que vos no conocés ninguno, pero seguramente a medida que pase el tiempo va a ir entendiendo algunos, y te voy a ir pasando algunos seguramente para que vayas operando, practicando como le pasé a Pepe Gatillo. A Pepe Gatillo, ¿cuántos te pasé a vos? Cuatro, ¿no? ¿Chinchan? Sí. O Sí. cinco. No, 4. Cuatro. Ah, bien. Ah, me tengo que acordar de pasarte el quinto. ¿Qué pasa? El que está nuevo, el que es nuevo, no entiende nada. Yin Yang significa lo contrario, ¿no? Obviamente, blanco, negro, rico, pobre, Boca campeón, ponele, ¿no? Boca campeón. No, un chanter. Boca campeón. No, y la idea es tratar de, obviamente, utilizarlos como una herramienta. Esa es la idea, ¿sí? Y que obviamente aprender con él por medio de esa herramienta a que uno pueda ir al mercado a no perder, no a ganar, sino a no perder y sacar algún profit. Y si te va mal y te aburrís, porque le pones el stop y te fuiste, como hacemos siempre. O lo dejas y puede estar una semana o dos que va a estar siempre, esa pérdida chiquita la va a tener bloqueada siempre. Obviamente son distintas técnicas, no es una sola, ¿viste? Son varias. Y obviamente eso sirve también para vos que tenés idea de programación, para armarte un buen bot. Con el tiempo vas a ver que te vas a abrir la cabeza y vas a ver que te metes en ese mundo y no salís más. Te digo yo que no soy programador y estoy ahí en la lucha todos los bots los dejo rengos, ¿viste? Uno le falta un brazo, el otro. Pero ahí están, los voy armando yo, ¿viste? Así que bueno, ojalá que te guste.
Jordan, yo gatilleo rápido, me dice el amigo. Bien, ¿de dónde sos, Jordan? De España, bien. Acá dice España, buenísimo. ¿Cómo le va, Cristian? Buen día. ¿Estás preparado para empezar a meterte a los vivos? Los voy a hacer operar, ¿eh? Al que se anime, que no trabaje, o para acompañar. Oye, libra dólar, ya estoy que le meto una compra. Ah, bien. Acá mirá, tenés un amigo de Chile. Rodrigo Curín es de Chile, igual que vos, Pepe Gatillo. Aguante Chile ahí, ¿eh? Aguante Chile. Bien, ¿vos de qué parte sos de Chile? ¿Yo? Decía así, de Capital Buenos Aires, decía lo mentiroso, era de acá de Argentina. Y acá la calle, Diagonal Norte, dice. Entre Diagonal Norte y. Ay, Pepe, mira. No, está bien, está bien. Bien, era tu jefe que te estaba siguiendo, ¿viste? Estaba ahí. No, iba a decir, hola, pucha. ¿Dónde está? A Vos ver, nunca pasate el di. documento. Sí, no, nunca digan gente el lugar, no lo digan nunca ustedes. A lo que decís que sos de tal lado en general, ¿viste? Yo, por ejemplo, yo soy de Latinoamérica, si me buscan. O de Planeta Pepe, cuando me insisten mucho le tiro, dale, bueno, Planeta Pepe. Y hasta ahí nomás, ¿viste? 5:15 me pone acá. 5:15. Ah, bien, sos de 5:15, no entendí. Pero bueno, bien. Igual. Bueno, Pepe Gatillo, vamos a ver un poquito por arriba, así rapidito hoy, lo que hacemos siempre. Comentar a los chicos que la operación que hiciste, o la otra, la Libra Yen, esas, terminaste. ¿Cuál era la Libra Yen la que habías tomado, no? Era el euro En out del que habíamos metido. Euro Out o Libra Yen. ¿Qué te pasó con esa para comentarle a los chicos? Más o menos así a ojo, ¿no? El euro out lo habíamos metido aquí. No sé si se alcanza a ver. ¿Quién se ve ahí? Ay, no veo. Esto llegar a viejo no se ve ya. Ah, estás como yo. ¿Usás lentes, no? Sí. Ah, vos sabés que. Porque yo soy vidente. Tengo 2 dientes. Estaba con el chiste todos los días, Ay, ¿viste? ¿qué no ¿Qué se tendría llama? que ver con los lentes, no? No, si no, no te hagas problema, no te hagas problema. Vamos a hacer así para no perder el Es que te tiempo. veo el Yo YouTube, opero yo y. pero Dale, decime. porque está ahí. Yo veo aquí en YouTube que estoy. ¿Dónde estoy? Chris, te conviene ver el Meet, porque vas a tener el desfasaje y vas a estar con un delay. Te conviene ver Sí, el vivo vivo. es que era para ver cómo se veía. Ah, bien, bien. Ya, aquí estamos en el euro out. Ah, bien. Ahí me dicen si se ve, ¿eh? Sí, estás en H1 ahí. Sí, pues, y aquí esta rayita era donde le habíamos metido la venta y la compra. ¿Te acuerdas? Sí. Viste que te hago un comentario, ¿no? Vos explícalo, pero viste que en definitiva sí, si hubieras hecho el 0.1 y el 0.2 abajo, allá Claro. abajo donde está el pico blanco, obviamente son de H1 y si sabías que era así, hacías una venta, pero ahí abajo cerrabas en ganancia con la de abajo. Podés esperar la de arriba una zona de soporte para hacer una compra abajo chiquitita y promediar con la de arriba una tabla, o directamente cerrar las dos operaciones allá abajo, ya superaste la mitad de ese tamaño, ¿viste? Estarías en positivo ahí. Pero igualmente, ¿te acordás que te tocó la orden arriba? Sí, me Ah, dejó la bien. orden arriba y quedamos aquí atrapados y aquí se quedó todo el Está, rato. está, está. Yo me fui a almorzar, después Descansaste. sí, Ya lo vas a después aprender volví bien. y estaba aquí al medio otra vez y dije, ah, ya. Y lo dejé, pues. Está bien. Y después la noche, ayer en la noche cuando llegué, estaba por acá encima, creo, por aquí donde lo vi. Y cerré la compra con Ah, con una pequeña ganancia. una comprita aquí, un poquito, y tenía la venta aquí. Ah, bien. Después cuando llegó un poquito más abajo, Listo. cerré la venta completa y perdí la mitad de esto, si no me Ah, equivoco. bien, 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 bien. Nada, está bien, era muy poquito. ¿Te acuerdas que eran Y si me 4 o hubiera 5 quedado, pips? hubiera ganado. Sí, Pero no, pero, abajo. pero es porque no sabes todavía defenderte. Yo también hay veces que no, no es que no sepas defenderte, a lo que viste que esto es práctica, es quemarte con Sí, backtesting. Créeme lo que te digo, olvídate de comprar curso, olvídate de todo el resto, olvídate. Haceme caso, gestión de riesgo, buscad información de gestión de riesgo, siempre, nada más que eso. Después, ahora, mira, en este momento, vamos a hacer así. En este momento, ¿te animás a hacer lo que te digo o si no lo hago yo? Como vos quieras. dale. Bueno, busca una moneda que te guste como francotirador para tratar de hacer una compra o una venta y tratar de hacer la mejor operación posible. En scalping, obviamente, si se van 10 pips, la cerrás, o 20 o 30, la vas siguiendo para tratar de hacer lo más posible, ¿no? Pero hacelo vos, mirá la fuerza de la moneda, yo no me meto. Buscá la Mira, fuerza de la yo moneda, estaba haceme viendo caso, yo si querés te ayudo. estaba viendo el Libra dólar yo Dale. hace poquito, porque lo había marcado aquí porque por aquí le iba a meter una compra. Dije, voy a meter una Ah, compra, mirá. pero sigue viendo yo la fuerza de moneda, sigue el Libra fuerte y tengo el dólar medio debilucho, Sí, la mira, verdad. ¿te puedo decir una cosita rápido antes que pase?
Hacé lo Dime. que quieras, no te metas por mí, ¿eh? Fíjate, no, dejá la que estaba recién. No, sí, el mismo. Ah, bien, sí, pero de fondo se ven velas de M15, ¿no? Sí. Bien, esa vela de M15 mezclada con ADH1, que después al amigo se las voy a pasar, son indicadores que le compartí acá a Pepe Gatillo, ¿sí? Así que después te los paso, amigo, si querés. Pero a lo que voy, para que los tengas, si querés los usar, si no, no, te los regalo. Pero mirá, ahí estás viendo, fíjate la vela que está haciendo ahora, ¿la ves? La Ujú. rojita de fondo de 15, fíjate que es igual a la de abajo, roja. Si quedase como esa, ahora puede ser es un pullback y se va para arriba y rompe el alto de la verde que está a la izquierda, ¿no? Esa alta, esa de elefante. Entonces vos ahí podés entrar en compras o poner un buy stop por encima. Si querés seguir la tendencia. Está bárbaro porque vos vas con las tres medias móviles, por ejemplo. Si querés seguir la tendencia, iríamos un Pepe en más acá. A favor de la libra que está fuerte. En contra del dólar es ese que tenés ahí. Sí, Sí. el dólar, sí. En contra del dólar, y estaría bárbaro. Tendrías que checar un poquito las fuerzas, pero no Ay, solamente la temporalidad. Tendrías que chequear otras temporalidades, ¿viste? Yo si querés te claro, digo pero de tengo acá. ese. Tengo ese yo, no sé si se ve ahí. Tengo ese yo, el de la Sí, la fuerza. libra está fuerte. Acá te lo estoy diciendo. Aprovechá la libra en contra de, por ejemplo, el CAD, libra CAD, por ejemplo, o libra Ese dólar de- puede ser también, que la estabas viendo ahí. Libra CAD es interesante porque el CAD está más débil que el dólar todavía. Pero ojo, que dispara, que da una catanguita muchas veces son algunas. Sí, Libra lo tengo CAD, por aquí. ¿esa es Libra CAD? Tendrías que Sí, ver el spread si te conviene. Quizás Libra dólar tiene menos spread, ¿viste? sí, el liberador tiene menos Bueno, y andate a probabilidad. Libra dólar. Déjala que Ujú. caiga, que se apoye como Y un llega por aquí y soporte. se empieza a ¿Sí? demorar o me tira una. ¿Cómo se llama esta? Lo que podés poner es un Fibonacci si querés o esperar a ver qué hay. Es como para sentirte vos. El Fibonacci, cuando yo explico Fibonacci o vos ves que lo explican, no significa que porque ponga un Fibonacci en esa zona va a frenar porque él se sentido. No, son zonas que como vos, yo y otros tanto que no nos conocemos podemos poner una orden pendiente, una compra, un stop, un TP y las ballenas saben y capaz que hay movimientos o se frena el precio, pero no quiere decir que porque haya un Fibonacci va a tener que frenar el precio, ¿me entendés? Es una gestión, una herramienta más. Si querés ponela y si no lo que podés ir viendo es el pasado, fíjate ahí, bien, a ver ahí, ¿eso qué es un Fibonacci? Sí. Ah, bien. Bueno, yo no me meto, porque digo no me meto y te estoy, ya te dije por poco que compres, vos vendés, hacé lo que No, quieras. en esta yo voy a meter una compra, bueno, el Ah, liberador. bien, bien, bueno, dale, dale. Porque Tranqui ve vos, como aquí, vos lo quieras. había marcado este cuadrito azul. Este por aquí. Y está esperando que pasara este que había hecho aquí. O que ¿Podés estaba por ampliar un encima. poquito la imagen de si tocas el cuadradito que está arriba a la derecha, para que no se Dale. vea la fuerza de la moneda? Así se ve, eso, ahí está, así se puede ver mejor. Después te paso si querés el set de esos pares que tenía a la derecha, por si los querés cambiar de lugar o que se vean de otro color. Sí, es que esta cuenta tenés que ponerle el par más el punto pro Ah, para que me no. aparezcan acá. Ah, está. Y sí, en el Excel lo podés hacer si querés. Por eso En el, estoy En el Excel no. poner reemplazar y reemplazás, por ejemplo, algo por lo que vos querés reemplazar. O le vas, obviamente, con alguna formulita del Excel. Mira, ahora Mira, ahí yo le se puede ir para pondría una arriba esto, ¿eh? comprita. Te la Sí, le perdés, pondría ¿eh? una comprita. Ah, pero no hago un lote, ni loco. Guarda ahí, ¿eh? 0.1 y si querés poner Ujú. un buy stop por arriba o anda en compra, como vos quieras. Yo ahí Yo no le me pongo la meto, compra. hacelo vos. Dale, listo. Yo ahí le pongo la compra. Dale, tranqui. Sí, sí, vos haces como a vos te parece. Yo no me meto. Bueno, Perfecto. Pepe, se fue Pepe Gatillo Tut, tut, de estar en tut, vivo. Nada. tut, Acordate tut. esto, mirá, yo te doy un ejemplo. La puse Cuando ahí. llegue arriba, que te toque el. Bueno, vos pusiste el mínimo lotaje, pero si Ujú, hubieras puesto un lote y allá arriba tenés 10 pip o 15, un ejemplo, allá arriba, donde está el alto nuevo que generó, ujú. ahí o lo pones en break-even o te pagás la mitad o un tercio del lotaje, ¿me entendés? Sí, lo que hacía yo Siempre antes. pagate. Exacto. ¿Por Lo qué? que, Porque si llega ahí arriba y se devuelve y se queda en rango, estás 3 horas perdiendo, ganando, perdiendo, en positivo, negativo, o se pasa negativo y te querés morir. Siempre pagate algo. Ahora, lo que hacía. rompe esa estructura y seguí con el otro lotaje e inclusive podés agregarle un pequeño lotaje más chico del que vos te Uno, pagaste. dos, tres, Pero tres. bueno, eso cuando son lotajes un poquito más grandes. En tu caso, Yo, por eh, ejemplo, lo que hacía antes aquí, ya lleva como ah, 2 pip 7, 2 pip 8, dale. y dice mi ATR que hace entre 2 3 y 3 8
Entonces yo aquí le ponía el break-even ahí, Bien, sí, exacto. Dale, déjalo tranqui. Vos manejate como vos. y me Si lo te va en cubrió ahí. contra, si llega a los Cosa objetivos, que si bienvenido se caía, sea. salía prácticamente cero. Bien. Es que aquí abajito tengo mi ATR que dice 2338 pip. Entonces si tira una vela fuertecita, ¡pum! Bien, Lo bien. cubría. Ricardo dice, el oro entrando a una zona sniper para francotirador. Buenísimo. Ricardo, te voy a regalar un indicador interesante. Después veo que vos operás una forma de operar que tenés de los rangos de las sesiones. Después te voy a regalar un indicador que te va a quemar la cabeza. Va a decir, qué bueno, gracias. Me mandás por lo menos una comida de allá de Paraguay, ¿eh? Haceme acordar, ¿sí? Después te paso un indicador. Tenés que configurar el GMT de tu país o el GMT del broker para que te pueda poner las sesiones y ahí te va a poner, obviamente, ¿no? Unos parámetros que te van a interesar mucho para operar la forma que operas vos. Ahora, si te querés sumar a la onda con nosotros y ser rentable, sumate también acá. Vamos por el $1.000.000. Millón uno. Yo me quedo con el uno y vos con el millón. Era re tontolón, ¿eh? Ahí estamos. A ver, ahí pusiste, ¿qué pusiste, Ah, está, un stop en positivo, bien. Sí, ahí yo estaba Break por even. 0.05. Si te toca, no pasa nada. Mientras te cubras la comisión, ¿me entendés? No pasa nada, porque es como que no te metí. Ahora que voy, la chance está, acá está yendo a no perder, ¿me entendés? Y vos dirás, che, pero te tocó el stop, qué aburrido. No, loco, está re bien, porque se va para abajo y se te complica a vos. Si tenés el stop, te lo toca, allá abajo o no. Entonces, prefiero que te lo toque así y te volví a meter en este o en otro par. Porque si no, al final no hizo lo que yo quería, espero un poquito más y si no, me voy a otro par. Pero, ¿me entendés? Ya está. ¿No? ¿Perdiste algo? No, nada. ¿Me entendés? Entonces, si cae, bienvenido sea que cayó. Y si vuelve a subir, lo podés agarrar de vuelta. Yo te voy diciendo la fuerza si querés. Tenés Libra fuerte 7.8. Tenés el CAD débil, pero el spread debe ser un poquito más alto, ¿no? Que la libra dólar. El dólar está tomando un poquito de fuerza, por si te sirve. Después tenés, bueno, el amigo dice el oro, si te gusta operar el oro, en una zona de sniper, seguramente estará llegando a algún order block o alguna zona de Arriba, oferta o ahí demanda. está el oro. Si querés ponerlo. Bueno, ahí está interesante para una venta, ¿ves? Por ejemplo. ¿Qué estás en H1? SH1. Ah, bueno. Ahora, si despega en la venta, si te rompe esa estructura de arriba, esos tres cuernitos que hay, a la venta ponele lo que ya sabes en contra porque se te va hasta allá arriba, ¿eh? Chavo cuesta. No, ¿sabes qué? Pues vos Está aguantala, un vendido, tirito, claro. dos. Inclusive podemos poner Sí. una segunda venta en el alto más alto de los tres puntitos. Aquí. Ahí, no, sí, ahí podés poner el tercero abajo. Mira, ahí podés poner la tercera orden de venta. La segunda estaría más abajo. Ahí. Ahí. Y la primera estaría más abajo. A Por ver, ahí. ¿Entendés? A lo que voy, ahí si tenéis encontrás la estructura, ¿viste? 40 de 90. Ah, el oro te agarra ahí. ¿No? Ahora, si va para arriba y eso lo tenés que poner, ¿viste? Como, Ujú. hay que ir viendo. ¿Querés que te diga algún par en especial, algo, no? ¿Que te guste? ¿Cuál te gusta operar a vos? A mí me gusta El el peso chileno. libra. El peso contra el peso argentino. Ah, lindo. El peso No, argentino, tremendo, el peso argentino. yo veo la libra más que nada, la libra dólar y la libra yen. Ah, bien. Bueno, la libra está fuerte todavía. Está débil el NZD, por ejemplo. La tenía marcada, ¿viste? Aquí no sé si se alcanza a ver que tengo la libra yen. Tengo este cuadradito azul que está enrangado ahí. Pop, 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 pop. Ah, mira. Bueno, acá Entonces en la tenés mañana, una linda. sí, en ¿Esta la cuál mañana es? ya le había metido aquí una comprita Ah, mira. me llevo unos 10, 12 pips. Y en este también, pues en libra dólar también lo marqué aquí. Esas diagonales de Ah, uno, mira. este chichito también le había sacado Buenísimo. un poquito antes. Sí, sí, sí. A ver, otro tenés. Bueno, la libra está fuerte. Si querés fijarte libra con el NZD, ¿cómo estará? El spread te lo come, pero. Terrible. Y Sí, aquí ¿no? en este libra dólar, aquí, Ah, bueno. ¿te acordáis que lo que tú me habías dicho que venía yo con la compra y la venta? Sí. Y aquí había cerrado el que traía positivo y aquí había dejado el que iba negativo, pues iba descontando. Pum, Ah, y te fue bien. perfecto, sí, pues. Y ahí ¿Viste? ya lo cerré, pues. Sí, por Un eso. poquito. Sí, guarda que nos pueden estar escuchando. Ah, bien, Eh, excelente, no, bien, 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 ¿viste? listo, ¿Viste que sirve todo? Y sí, eso sí, cuando sí, le sí. agarra la maña, perdón, decime.
No, Mayday, Mayday. Ah, Mayday salía. No, eso cuando le agarrás la maña o le agarrás, ¿no? La práctica, después eso lo Agarré vas la combinando práctica. con todo. Porque vos dirás, yo te pasé el Shin 1, lo aprendiste. Y bueno, si te pones a hacer el uno en algún momento quemás la cuenta, ¿entendés? Sí, Si te pones a hacer el 2 en algún momento quemás la cuenta. Si te ya me pones a hacer el pasó con 3 el uno, por ¿te eso. acordás? Sí, sí. Con el Había uno, uno, ¿te acordás que había uno sí, que estaba todos los días y desapareció? Uf, Uno sí. que era de. No me acuerdo si estaba viviendo en España. Qué lástima que desapareció. Me acuerdo que a él le pasé uno de los Shinjan y yo le dije, no va a usar solamente eso. Y lo usó y bueno. No apareció más, seguramente quemó la cuenta, pobre. Buen tipo, ¿eh? ¿Te acordás Pepe Pelado era? ¿Te acordás Pepe Pelado? ¿Te Ah, acordás? El Pepe sí. Pelado que estaba todos los Sí, días. Era Pepe Pelado, fanático. claro. Se lo ponía a ver los videos en vivo por la tele. La pasaba re bien con la música de rock nacional. Pero No sé qué le sí, habrá no, pasado. terrible. Es que claro, es que al principio te da una, dos bien, oh, espectacular, y de repente quedaste y ups, empieza a agrandar y ups, Bien, chao cuenta. acá te dice, mira, Ricardo dice que, para el que quiera, chicos, estoy para seguir operando juntos en el Discord después del live. Así que súmense al live que él tiene. Obviamente, te lo tendría que compartir en el grupo porque te lo sacó el robot, ahora me acuerdo. Sí. O se los Ah, pasan entre ustedes, sí, no hay problema. pero el de Pepe Paragua, el que me envió, ¿no? Exacto, él va a seguir operando en vivo, pues si Dale. quieren, súmense ahí. Sí, ¿Sí? voy a seguir Hagan lo que quieran. todo el día, aprovechar las vacaciones. Sí, y después le regalo el indicador ese. Haceme acordar, que me olvido y quedo como. Le voy a regalar ¿Cuál? un indicador, al amigo le voy a regalar un indicador que trata ¿viste la técnica que él opera? Él tiene una técnica para operar que es conocida, pero es una técnica que a él le resulta, ¿no? En la sesión de Tokio, con la libra dólar o libra yen, no me acuerdo. eh, Ah, Pepe Paragua, eh, sí, la del sí, Libra Yen. libra yen me parece en No sé si H1, en la MX puedo 30. comentar, yo la he visto también. Claro, y bueno, No, y le voy a pasar un indicador que tiene que ver justamente con eso. Así no la he que, puesto en práctica, pero la he ido siguiendo. practicala esa si querés, capaz que si te puede sumar. Porque Inclusive, Pepe Paragua aquí, puede agregar lo que hacemos nosotros acá en el scalping, en un intradía, cuando se le pone en negativo, ¿no? Buscarle la vuelta, ¿me entendés lo que te digo? pero que estas son para dejar la orden, son órdenes pendientes que dejan, porque se te puede Claro. dar en la noche, se te da en la hora asiática, en la hora, por ejemplo, no sé si aquí se alcanza a ver, aquí donde está el cursor, Sí, en a este ver. día yo la marqué, dije, si revienta aquí, está para entrar. Y mira, ¿viste? Y Era ahí dejarla, te da, ¿no? claro, y ahí te dan el stop y aquí se fue, pero ups, y te lo dio de Bien. una. Te hago una pregunta, ¿qué son Heikinashi esas, no? No, ¿Son son japonesas? son japonesas. Mira. Bien. Ahí, acá no te dio, porque aquí ¿Sos de no, Banfield? No. Un equipo de acá de Argentina. Santiago Wander, Verde y blanco. Bien, ¿qué color es? ¿Así también el color, la verde y camiseta? blanco, sí. Mirá vos, che. Pero no soy de Wander, Mirá vos. ¿viste? Y aquí te da otra vez, por aquí abajito. Aquí cerró, pero no sé si entra acá, donde abre aquí. No creo, porque aquí se te abre un spread, pero Sí. gigante. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a pasar el link de Pepe Paragua por el grupo. Él me dijo que me lo pasó por Telegram, ¿no? A ver si lo Sí, yo tengo. creo que te lo pasó a mí, me lo envió por Telegram. Dale, a ver si lo tengo acá. Se lo comparto ahí. El que quiere se suma, ¿eh? Ahí está, este debe ser, a ver. Y si no se suman al que tengo yo también y me dicen cómo hay que hacerlo. Yo lo creé nuevo porque no podía crearlo al mío, al de Discord, ¿viste? Pero es lo mismo. Si la idea es que hagan plata, loco, nada más. A ver, ahí lo comparto, a ver si sirve ahí. Que hagan plata, que compartan ideas, que no se estafen, que se ayuden, ¿sí? Ayúdense entre todos, gente. Cuando ven que hay algunos medio pícaros, los sacan corriendo. Ya somos. Nos sentamos y tocamos con la patita al piso cuando nos sentamos en la vereda, ¿no? Así que ahí estamos. Bien, ahí le comparto. Ese es el link ¿cómo se llama? De Pepe Paragua, del disco de él. O el que creó, perdón, el que creó para acá, para hacer. Libra, libra, chef. Chucu, 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 chucu. Y después me sumo yo también, obviamente. A ver ahí. Bien, ¿y esa cuál es? Libra Chef. A ver cómo está Libra Libra, Dólar. chef. Libra dólar llegó abajito donde tenía marcado. En, Esa es una hora. esa es una hora. Hice una mechita. Ahí tenés Mirá, mirá. 15. Eso es horrible. Mirá. Ojalá Y que. Está ya bueno que llegó haya al caído. ¿Ves que está bueno que haya caído? bajito. Porque vos no Llegó perdiste nada, bajito. ¿entendés?
Obviamente podría haber metido otra comprita abajo, pero Aquí te abajito empezás a era la otra complicar. comprita. Claro. Fíjate que acá puede empezar a hacer el circulito, ¿viste? El arquito que empieza a dar hacia abajo, Sí, con porque lo altos viste cada vez bien más ahora, bajos. ¿no? Sí. Mira, Yo no me meto, vos tranqui, ya, Me quiero unas ganas. aquí, para meter aquí. Ah, mirá, justito, Ajá, Sí, habría que ver si en otra temporada estás en H1 ahí. A ver en H1. M15 si tenés dos altitos para ver si hay divergencia. O en M5. Este es H15. Y en M5 vas a tener allá arriba dos altitos. A ver. La Ay, mechita no va a te ser un altito. tengo, La primera sí, mecha. mira. Ay, 5. Ahí está. Ahí tenés dos altos, ¿los ves? Fíjate, poné el AO. A ver, insertar, poné insertar. Anda Williams. Dividí por 2 y saca la raíz cuadrada. Qué gacho. Si no, no te da, ¿eh? Encontraste uno, el asombroso Aweson se llama. Este, Sí, es un oscillator. sí. Ese, Ya. ¿lo tocaste? Sí, Bueno, pues te empieza a descontar de la cuenta. Era para que no los toques. Te quería. No. Configuralo con el color de las velas o dejalo así como esté. No hay problema. No tiene. Déjalo, a ver. no lo conozco este caso. Ahí está. Fíjate los altos. ¿Ves que es una divergencia? Aquí, po, Ese alto es más bajo que el otro y arriba es distinto, ¿eh? este. Ese alto coincide con el primero, ¿ves? Ahí, ¿no? Más o menos. Y el otro alto, Este dos con este. montañitas que hay. Sí. Aquí, ahí. No, más arriba. El alto, anda arriba, mirá. Ese alto con el que está, con ese, con la mechita de la blanca. Ahí. Ese va hacia arriba, alto más alto que el otro, ¿no? Mínimo, pero va. Y acá fíjate que si vas hacia abajo en forma vertical, es lo contrario. No quiere decir que va a caer, pero es una divergencia, ¿viste? Para que estés atento. A la vez se apoyó justo, ¿viste? Que vos marcaste en H1 un piso a la izquierda. Un techo. Sí, Bueno, justo sí, chocó en el techo, estaba bueno para en una el ventita techo. si hubiéramos visto la divergencia. En, Exacto. en M, no sé qué es esto, M cuánto, Este M5. M5. Lo Claro. tengo, Puede pasar que esta vela no termine de rellenar a la que está arriba. Ojalá que sí, que rompa todo y se vaya. Yo Pero creo que si no ya la rellena, se rompieron, ¿no? puede producir una caída hasta la media verde. Ya, va duro, va duro. ¿Qué tiene todavía? Todavía tiene como tendencia o alcista. Libra dólar. A ver cómo está la libra en M1. Ese M1. Estás en M1, ¿no? ¿O M5 es? No, ese M1. Ah, bien. Si A ver, yo lo que ocupo es H1, ver acá M1. M15 y me voy a M1 ahí. Sí, señor. Déjame A ver. gatillear. Ahora a las 10 hay una noticia. Ah, ¿Es una buenísimo. noticia? ¿En A ver, serio? esa se nos pasó, ¿eh? A ver, ¿quiere que ponga el bote fundamental? No, no, porque me parece que es de alto impacto, pero no sé si en una conferencia, ¿no? A ver. Ah, no, pero Es una falta. ¿Cuál tenés? ventas de viviendas nuevas. Ah, mira vos. 56, 56 minutos. A Yo la 11. uso Sí. calendario de Investing Ujú. y Forex Factory para contrastarla, porque Forex Factory la pone como noticia naranja, no es de alto impacto, pero Claro. Investing sí. Sí, Ah, A bien. veces eso hace un movimiento. sí, en Investing. Sí, pero falta una hora. Sí, falta una hora, ¿eh? Fíjate que MT-3, Ezequiel. Debe tener -2 o. Ah, porque yo tengo todo configurado con -4. Ah, está. Con razón. Sí, hay que tener cuidado ahí porque a veces a uno Sí. se les pasa, no Nada, sé si por qué yo, mira, las veces que estoy igual operando y de es golpe me feo. dice. Me ha pasado en vivo, ¿te acordás cuando 50 pipes en negativo de golpe? Yo, ¿qué Se ha pasó? equivocado. Hasta de día se ha equivocado, Pepe Mila. Sí, de todo, de todo, hasta de día, ¿te acordás? Hablando de la Ajá, fundamental, esperándola y no se movía y era otro día. sí. ¿Cómo le va a Pepe Nargos? ¿Cómo va Planeta Pepe? Estamos acá, ¿eh? Si quieren les pongo música, gente. Lo que pasa es que si la pongo me parece que sonó el Nos audio, me caemos, nos parece. caemos. Hoy probamos sin música hasta que después. No sé, primero quiero ver si puede quemar la cuenta el amigo. Ezequiel, ¿tú operas Smart Money? Veo un poco sí, vengo por Sí. ese palo. Sí, sí. Ya. Sí, también Eh, veía por ahí, ya como que lo abandoné. Cuando me conoció a mí, dice. No, ahí fíjate, ¿eso qué es? Ujú. M1. SM1. Sí, M1, buenísimo.
para tenés ahí. romper Sí, para poquito romper lotaje ponele, ¿eh? Yo suelo ponerle más, obviamente, según el capital o cuando estás seguro, muchas veces por la gestión, ¿viste? Vos sabés que después tenés que, por ejemplo, vos al ponerle lo mínimo, mínimo, tenés más chances de poder ir abriendo otras chiquititas para, ¿no? Para salir en profit. Ahí tenés Este H1. H1 es, Pua, no veo Sí, nada. 4, 5, H1, sí. 4, 5. Bueno, H1. A ver cómo sigue la libra. Capaz que se puso las pilas, ¿eh? Libra, libra, acá está. Libra, sí, está fuerte la libra de vuelta. Pasó ahí. Está por encima, está el euro. Euro dólar debe estar el euro más fuerte que el dólar también. Para compras. ¿El euro Tendrías que para chequear. compras? Sí, fíjate, a ver cómo está por la duda. Ahí va para Yo arriba. estoy viendo la fuerza nada más. A donde me voy para la plataforma se corta todo. No quiero tocar nada. A ver ahí. Euro dólar, ¿lo puedes ver? Ahí está. Ah, es una Ah, correlación positiva con la libra, es igual. a ver. Fíjate, Ese es vas, el poné la euro. libra, mirá. Esa es la libra. ¿Ves? Es muy parecido. Ujú. Fíjate, vas a ver si vas al euro dólar, es una correlación positiva, ¿ves? Uno corre más que el otro, pero fíjate que muchas veces puedes utilizar estrategias con esas dos. Y fíjate, mirá, pone euro dólar, lo tenés ahí Ahí está. puesto, y Sí. ahora poner dólar chef, que es lo contrario de esto, una foto al revés, mirá. USD, Exacto. franco suizo, pone. Déjame buscarlo. Aquí está. ¿Ves? Al Está revés. planchadito. Sí, al revés. Obviamente no es tal cual, pero es una correlación negativa esta. ¿Tú este? Ah, no. No, Que eso está en uno de los Xinjiang, por ejemplo, que todavía no te lo pasé. mm, No, no con el euro y el franco suizo, pero ¿me entendés? Dos pares distintos, con uno sí. te vas para un lado y con otro te vas para el otro, solucionar el problema de la que va ganando y después te queda la que va perdiendo para ponerla en positivo o cerrar cuando retroceda algo, por ejemplo, y el drawdown se achique. Entonces al achicarse el drawdown, ya ese drawdown, ¿me entendés a lo que voy? Si hiciste una compra en el dólar y en el franco suizo hiciste una venta, ¿sí? Cuando llegaste a $10, supongamos vamos a redondear, cerraste en el dólar porque llegó una resistencia. Y en el otro vas a estar menos 10 más las comisiones y todo. Bueno, cuando retroceda un poquito, ¿no? Si es que justo está en la zona perfecta que va a retroceder, ponele que el drawdown bajó un 40%, de los 10 tenés, ponele, no sé, un ejemplo, ¿no? Menos 6 porque bajó los menos 4, ¿no? Te quedó menos 6 y te fijas si te conviene, puedes cerrar ahí tranquilamente y ganaste $3, o 2 o 20 o 30 o, ¿me entendés? Según... Hay tantas, tantas, tantas gestiones. A ver ahí, tenés libra dólar en M1. Ujú. Está que rico. Lindo. Bueno, si vos estás acostumbrado con esta y dale, dale, dale. Yo tengo ganas de ir a preparar el mate. ¿Vos te animás a seguir hablando o Ezequiel? Cualquiera, cuenten lo que quieran, gente, ustedes, ¿eh? Que sea. ¿Sabés por qué está triste Kelop? Ese ya. Ese es del viernes. Sí, El que vio el porque viernes. chocó Crispy. El que lo vio el viernes dije, ya, otra vez. Vos sabés que yo también me hacía mal eso, estuve soñando, porque chocó Crispy, ¿vos podés creer? ¿Y sabés por qué se dieron cuenta que estaba triste? Kelop, por su carita. Se sabía lo mismo el tipo. Es para reír un rato nomás. Para Estás para que... Tinelli. Sí, Para no, Tinelli. tremendo, tremendo. Sí, ¿Cómo se llamaba el de la galera? no, sí, ¿cómo es? El Charlie, no, Charlie no, ¿cómo era? El gordito, Larry de Clay, ¿cómo era? Larry de Clay. Sí, sí, me los... Eh, También de Boca. Sí, mira, andate, vos que, andate a Instagram cuando puedas y busca el ingeniero Garqueta, que soy yo, obviamente. Y fíjate, vas a ver, si no me Soy gustan los yo. chistes, es todo de chiste, lo hago yo y comparto los videos que a mí me hacían reír cortitos, ¿viste? Pero son todos de video más, bueno, distintas cositas que están buenas. Me gusta mucho Ever Ludueña, me vuelve loco, ¿viste? ¿Qué te pasó? Ahí va, ¿eh? Euro dólar. Ese era el Che, euro. qué lindo el euro dólar ahí en M1, ¿viste? El Para meterle dibujito. una compra, ¿o no? Sí, te iba a decir, pero bueno. Pero no te quiero presionar. Ahí, mete. No, no pasa nada, pero es Ah, ya, interesante. nos fuimos. Ah, ¿Qué te fuiste a mercado? sí. Ahí Ah, bien, no tenés chucho ahí. Fíjate a la izquierda el alto. está. ¡Ah! No, justo te No, iba a pero decir, pero no pasa nada, no está pasa nada. Vos cuanto aquí. Está mucho, por aquí. ahí le pagás un poquito. Vos suponete que esos son Sí. 20 pip en intradía, ponele, ¿no? Pero si esto es lo que hacía yo al principio, así, me estaba No, no bien, pasa nada, estás en vivo. no pasa Suele pasar, nada. suele pasar. Bueno, se acaba de despedir Pepe Gatillo en vivo. Se le cortó el Nos internet. vemos. 3, 2, 1.
No, viste lo que yo hacía, a mí se me complicaba cuando ya, no sé, pues se me iba, le venía una vuelta. No, mira, el secreto es tratar de hacer la operación lo mejor posible, como francotirador, como sniper, y si se te Ujú. da, chau, hasta mañana. Ahora, si no se da, sacalo Xinjiang, ¿entendés? Ese es el objetivo. Lo más No, lejos eso es el que objetivo y puede. punto. Jugátela con la mejor operación. ¿Se da? Bienvenido. ¿No se da? Tenelo Xinjiang. ¿Cuál? Y ahí Ujú. estará tu cabeza como fichita de ajedrez, cuál utiliza, el uno, el 2, el 3, el 5, el 10, y te los tenés que acordar. Seguramente te digo el 3. ¿Te acordás del 3? No, no te lo acordás o no. ¿Te No me acordás? lo sé No, así no te de acordás, memoria, ¿viste? Por no me eso. sé el uno, el 2, el 3, pero sé cuál puede ser. ¿Cuál No puede sé si ser o qué puede ser puede el hacer? 3 o el Sí, cuatro. está bien. ¿Entiendes, no? Sí. Voy a buscar agua caliente mientras. Ah, Te ya, dejo ya. solo con el capital. Si ahí te paso. ¿Necesitas plata? Te paso. Te llamo para que. No, por la duda no. Todavía no. Todavía No, no. échale ganas, bien, Che, voy despacito. a buscar agua y vengo, ¿eh? Vos seguís charlando si querés. Dale, pues. Total el euro dólar. No creo que se mueva mucho. En lentejas. Silencio. ¿Viste los silencios incómodos? Alguien los tiene que llenar. Silencio. Que Pepe Mina es muy bueno para hablar, Pepe Mina. Le gusta mucho, sí. Sí, lo está Che, escuchando. estaba viendo el, el euro para ventas. Estaba viendo el euro para ventas. Sí. Por esto que está aquí en H1, eh, claro. por este order block, por esta vela, por esto, ¿no? Vos estás viendo, ahí estás viendo, SH, SH1, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Por eso no? sí. ¿Sí? Sí, yo antes lo veía, pero no, la verdad es que lo dejé, lo he abandonado. O sea, igual de repente uno lo mira así para ver, sí, puede ser, y después te Puede, va ahí, puede ser como confluencia. claro, te va ahí aquí, de ahí si está respetando, si se empieza como a detener así, me deja algo, sí, me meto ahí yo una venta. Porque si tú haces el Smart Money, uno dice ya aquí, no sé, pues, algunos, esta misma vela te la dividen en tres, o sea, en 2 al 50, el otro, no sé, pues busca en M1, donde tiene el order block, qué sé yo, aquí también lo busca. Aquí, mira, M1. Ah, no alcanzo a ver. ¿También se te está achicando las letras o borrando? ¿Estás en la misma época? Yo también, hace Sí, poquito. llega esa época ya que, puta Pero man, con el celular me pasa. cuando uno veía a los papás, le decía, pero ¿cómo no ve? Sí. Sí, uno ahora Ahora, está igual. ahora los entendés. Cuando tu vieja enhebraba la aguja, pero ¿cómo veía? Y una hora así, puta, se pone Sí. finito, puta. A ver, dame, yo te ayudo más. O a la abuela en realidad, Claro, porque la que cosiera era la abuela. ajá. Ay, yo En te el, iba al en el- paso para acá. en el caso a mí. No, y ahora uno está igual, terrible. Está por aquí. Acá, este es el de H1, ¿no? Ah, este que está aquí. Oh, esto se llama liquidez. Yo nunca entendí lo de liquidez. Eh, lo de los máximos y mínimos, la liquidez. Ujú, Y porque siempre debajo de un máximo y un mínimo, o sea, por arriba de un máximo o por debajo de un mínimo, ujú. ¿qué es lo que se pone? Se ponen los stop. Entonces, eso es liquidez. Mm, Y sí, cuando en una línea de tendencia se juntan muchos toques, debajo de esa por línea de aquí. tendencia hay más stop loss. Entonces, por eso es que te dicen que debajo de las líneas de tendencia de los soportes o resistencias
hay liquidez, porque hay operaciones ahí pendientes, o ya sea por compra o operaciones por stop Claro, loss, y por eso el precio eh, puede que vaya a esa zona. claro. Por ejemplo, aquí llegaría y te saca aquí y después se va a correr. Tenía los stop o tenía los. Y si se va para abajo porque tenía las compras, ¿o no? Algo así. O las ventas. Liquidez. Ahí Ahí, no. ahí está abriendo, ya abrió. Yo voy usando todo. Y, ¿Ya? y- pero como vos decís, algunas cosas las empecé a desechar porque me di cuenta de que vendían mucho humo. Sí. Ahí es como que parece que el euro dólar está teniendo una reacción. Sí. En la zona, en un order block de 15 minutos, que está a la izquierda, que es del día viernes. Mm. Este que está aquí tiene que ser. Esto, ¿no? Exacto. Fíjate que ahí está dando una reacción. Vos, Ujú. vos tenés ahí las velas, o sea, tenés los que están en rojo y en verde son velas de otra temporalidad, ¿no? Es como una. Sí, es de 1 hora. ¿Son de una hora? Ujú. Y la que está verde con blanco es de 15. Las verde con blanco, 15. Ok. Y de fondo es 1 hora. De aquí se ve, de aquí en 1 minuto, son las chiquititas 1 minuto, las medianas de 15 y la grande de 1 hora, que esto es. Buenas, acá llegamos. Hola, Mate. señor. Me hicieron torta y no sabía que tenía torta. ¿Y cómo fue? ¿Ya cerraste algo o no? A ver. No, ahí Ah, está. se te cayó, mirá. Sí, Bueno, no pasa que nada. están todos los Smart Money. No, lo que puedo hacer ahora, no me meto, ¿no? Pero capaz que ahí estaba viendo un alto más bajo que el otro, un alto más alto que el otro, perdón, y estaba cayendo. Puedo hacer un hombro, cabeza, hombro, y el hombro, el segundo hombro, el que va a ser nuevo ahora, si sube, va a estar Ujú. por encima del buy, y ahí tenés que ir viendo si te conviene o poner, ¿no? Bueno, ahora vas a ver, si va hacia Vamos arriba, a ver fíjate cómo cómo rompe el sale la que. alto, claro. Si ves que está formando, ¿no? Una velita. Ahí tenés que chequear el, ¿cómo se llama? El dibujo de las velas, ¿viste? Ajá, si yo ahí me sigo, por ejemplo, aquí lo tengo, este lo tengo aquí, Ah, muy bien. vigilando este que está aquí, y si se pasa este que está aquí, Mark Simpson está haciendo, ¿verdad? ay, me corrió aquí. ¿Cuánto eran poquitos pips los que estaban ahí, ¿no? Llegó a ser hasta. Ay, quedó Ah, 1,5. nada, nada, está, por 1,6, eso. terrible. Sí, pues lo tenés que dejar. Pero bueno, es. No me La gusta. idea de esto es para los que hacen intradía también. Porque es lo que digo siempre, esas 3 o 4 velitas pueden ser 10, 15, 20, 50 o 100 pips, no sé. Pero la idea es esa, ¿no? Ujú. Si, hacemos scalping para tratar de abrir y cerrar la operación en el vivo y después vemos. Obviamente, Sí, de seguirla en el caso de que no se puede terminar la operación porque no vamos a estar 5 horas en vivo. Pero es la idea, ¿no? Sirve para todo, sí es lo mismo, son fractales, así que. ahí, este de aquí, muy interesante. No, este está buenísimo. No, voy aquí, los demás están metiéndole aquí, como dijo Ezequiel, aquí al Ah, otro mira. bloque que está aquí. ¡Pum! Bueno, Justo, le digo justo. que lo dejen. Mm. Sí, hace si querés, como quiera. ¿Viste la vela alcista que hizo? Esa vela elefante. Utilizala, solamente esa vela, con un Fibonacci o con alguna zona. Seguramente es que era en H1 la vela, ¿no? Ahí está. Sí, esa vela, exacto. Ahí está, la vela verde de fondo. Y ahí en el 61 podés ir viendo si o buscas una segunda comprita o la llamada finaliza en 15. ¿Por qué? ¿Qué hay que pagar con esto de Google Meet? Y Ni debe ser idea. sí, como lo de Zoom. ¿Como Zoom? Ah, no ¿Sí? sabía. Oh, qué Y terrible. bueno, hago de vuelta, ¿no? Cuanto mucho les comparto de vuelta. Mira, ni idea, ¿no? Ten, 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 ten. Bien, bien, bien. Ahí está el oro. El otro día duró más tiempo, me parece. Ah, Sí, sí, ¿no?
¿Sabes por qué puede ser? Porque somos más de, o sea, hasta Ah, mira. 2 te deja gratis. Ah, está bien, no sabía eso. Cuando hay más de 2, Ah, porque viste que decía llamada en grupo. Ah, hay que pagar, hay que pagar. Por eso claro. lo que decía el otro chico, En Discord Ricardo, creo, en Pepe Discord, Paragua en disco. porque ahí, es otra cosa. ahí ya, claro, Sí, vos sabés que me cuesta. Me creé ahora me creé una, ¿cómo se llama? Una cuenta en Discord. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona y vamos a chequear la del amigo ahora. En un rato, a ver si. sí, sí, Tenés todo ahí, ¿o no? Podías armar. Me hice un servidor, pero seguramente podés crear de todo ahí adentro, ¿no? tenés un montón, sí, sí, Viste, de yo cosas. me tengo que poner a ver algún tutorial porque estaba re perdido. Bueno, pero si querés, o sea, ahora estamos con el vivo, pero si querés hacemos una charla así en grupo y Sí, sí, bueno, sí, sí. Sí, sí, la nos idea es que podamos ustedes ayudar puedan. entre todos. Claro, sí, sí, la idea, yo por mí, no, la idea es para que ustedes puedan estar, viste, lo que vos decías, de comunicarse cuándo se meten, cuándo salen, en operaciones. No sé si el día de mañana entienden esto o empezar a utilizarlo, viste, también, que es la idea esa, obviamente. ¿Sabés a mí lo que me pasa? Sí, Que, por ejemplo, yo ahora le estaba contando a Pepe Gatillo que veía una venta en euro dólar y bueno, explicándole por los conceptos que yo veo. sí. Y la proyecté en TradingView, pero Ah, no la mira. puse, yo tengo una cuentita chiquita, o Ah, sea, está. Ujú. en Ebroker, entonces no la puse y, y ahora estoy viendo que el precio está, Se te está dando. me está dando, Ah, ¿viste? buenísimo. A mí lo que me falta es la mentalidad. Te puedo ayudar con el Meet, con el Discord y con todas esas cosas, pero con esto es como que hay algo que me limita a la hora de meter operaciones. No sé si Claro, será, Que a lo mejor está yendo muy, muy pesado, po. Una vueltita chiquitita tenéis que ir despacito. es verdad. sí, Yo, yo sé que no da, uno dice, ¿para qué lo voy a meter? Voy a ganar, no sé, pues, $1. Pero es para que vayas ahí soltándote, relajándote, Acá dice, sacándote. Porque si le metí, no sé, por una cuenta chiquitita y le metí no sé, un 0,1, yo encuentro que es demasiado para una cuenta, no sé, de $500. Es mucho, creo yo. no, no, sí, Yo, sí. entonces, para que te vayas ahí no, pero te soltando. va a ir, acordate lo que te digo, miren, acuérdense, se lo firmo acá, chicos, le va a ir re bien a él, acuérdense, porque él tiene muchas ideas que quizás, tiene conceptos que quizás nosotros no lo tenemos al ser analista, por ejemplo, y eso está bueno porque él ya entiende de mercado. Imagínate que él va a Sí, pues, vencer la gestión, a él lo que le falta es la práctica de quemarse, no de proyectar, sino de operar, y lo que va a hacer él el día de mañana cuando se avive a armar robots, ya la psicología la va a tener ah, aparte. ujú, No la necesita porque el robot va a hacer lo que tenga que hacer. Él con el backtesting le dio todo positivo y lo va a tirar, ¿entendés? Y acuérdense, ¿eh? Y él lo que va a tener es lo que yo siempre digo que no tienen el resto, que es los programadores. Hay muchos que son programadores y dicen, me hace un bot, pero no saben lo que es los mercados. Y vos le podés estar explicando qué es lo que querés, pero ¿entendés? Entonces él tiene idea de todas esas cositas y está buenísimo porque eso la va a le va a romper. ayudar, Acuérdense, ¿eh? le va a ayudar harto, ¿sabes? Gracias, En ese Mila, tema. No, no, gracias. sí, te va a ir re bien, acordate, te lo aseguro. Te tengo fe en eso y en operar ni hablar también, pero aprovecho eso porque sé que vos estás en ese tema de programación y vos imaginate lo que yo pagaría para saber programar. No te asustes ahí, Pepe Rechazo, poné un buy stop arriba si querés. En la línea amarilla, en el 61.8, un buy stop con el mismo lotaje si querés. Ahí, déjalo ahí, ¿sí? Cuanto mucho. Y abajo, en el 100. Ponele el de arriba del todo, si querés, ahí podés llegar a ponerle o una compra, mira bien, o una ventita con el doble del de arriba del todo. La ventita yo te lo pondría por acá abajo. Disculpa que te. No sé si hablé fuerte. Ah, mirá qué dice acá el amigo. Es el mago sin dientes, sí, señor. ¿Se acuerdan del mago sin dientes? No, Sí, sí, es tremendo era. Veo ventas. Esto es re viejo, qué lástima. Ojalá que te la dispare y si te la abre y que por lo menos estés en tabla para ver si cuando la de abajo tiene un poquito más de lotaje, podés ir cerrando parciales, ¿viste, Pepe Gatillo? Sí. Y si vas cerrando parciales, igualmente ahí está bien porque vos le tirás poquito, que está re bien. Vamos a ver esta, sí. Y lo que le decía ¿Alguna al noticia hay amigo, ahora? No.
Sí, ahora un a la ratito. 11. Ah, a Creo las que le 11. queda- Hace una cosa, por las dudas. Abajo. Ahí está bien, ahí, déjalo ahí lejos. Déjale una orden y te dejamos solito en el sentido de que si dispara fuerte hacia abajo, no te desesperes, trata de cerrar la ganancia de la de abajo. Si llegas a disparar fuerte, ¿no? Estate listo vos para disparar como vos quieras, si querés cerrarla, porque después se va a devolver seguramente bruscamente y a donde se devuelve el grado de una chica de la otra. Pero ya seguramente si recorre toda esa distancia entre el shell stop de abajo y el buy que te abrió arriba, Ujú. esa distancia donde la recorra con la misma distancia y un poquitito más, ya eso es tabla. Y a donde corra un poquito más ya empezás a ganar con la de abajo. Después te queda recuperar la de arriba o la cerrás. Para eso tenía acá, no sé si se ve, tenía este otro. Ay, pero no me da. Ahí que dice, ¿cuándo se lleva? ¿Qué dice ahí el amigo? Qué bueno ahí. Cuando se lleve el alto, ¿eh? ¿Ustedes saben leer, gente? Yo no... Me cuesta un poco. Con 37 aún no me llegó lo de las letras, dice el Ay, amigo. Pero sí el pelo. Estaba leyendo chistes de ayer, del viernes pasado. Acá dice el amigo, muy importante la liquidez, bro, dice. Sí, es importante, es verdad, sí, es importante. Yo la utilizo al revés, como te explicaba vos, Pepe Gatillo, ¿viste? Que está bueno. Después les digo bien todo. ¿Te la abrió la de arriba, la del medio no? No, Ah, me bueno. abrieron uno acá abajo. Usualmente cuando toma la liquidez hay Bueno, ahí un entré cambio brusco, ¿eh? en el euro dólar. ¿Trates compra? Entré en venta. ¡No! ¿Entró en ventas? Entré en Buenísimo. venta. Bien, bien, bueno, bueno, vamos a ver cuál de los dos. Pepe Gatillo. No, Pepe, se te cortó internet, me parece a Pepe. Se cayó, se cayó. Se cayó el sistema. Ay, No pasa pobre. nada, Pepe. Haceme caso. Ah, sabía dormir. Calladito. Ahí, ahí. Viste como algunos, calculo que algunos debe haber, ¿no? Que cortan el internet. Ajá. Se me cortó el internet, dice. O empiezan a hablar cortado. Sí, no, terrible. Me- No, te escucho, mamá. y, Hablando. no, y lo peor que de fondo la música sin saltos, ¿viste? Sí, sí. Lo mandabas a espiar y movían la rama. Sí, no, tremendo era. Entren al Discord, dice ahí el amigo, si quieren. Sí, 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 sí. métanse, chicos, ustedes. A mí me da lo mismo ahí. Así se pueden ayudar. Yo ya estoy, ya Y estoy. si querés, Ezequiel, Pepe Paragua, yo le digo Pepe Paragua porque él me lo permite, ¿no? Porque él es de Paraguay y me dijo, me pueden decir Pepe Paragua. Como para cagarnos de risa un rato, ¿no? Que los tipos no de grande, che, te decían, viste, en la calle, no, disculpa, yo soy Pepe Paragua, ¿viste? Un ratito acá, hablamos unas tonterías y después. Pero la idea es, si pueden ustedes, cuando estén, pásense las estrategias, ayúdense. Háganme caso, gente, no cuesta nada. Y después, obviamente, estas herramientas que suelo utilizar, que por ejemplo acá Pepe Gatillo está porque mala cuenta. eh, no, no, no. No, no vos viste que es paciencia, ¿no? Muchas veces se da enseguida y si cae, bueno, ese shell stop te puede agarrar. Y esto es que le meto una compra ahí ya de nuevo. ¿Querés meter una compra vos ahí? Ah, Tendrías que tengo esperar. este, ¿Comenzó la tengo vela? Si este, comenzó la vela, podrías agarrar una ganancia hasta la media tengo amarillita. ese de ahí y tengo esto de aquí. Te lo hago un poquito más. Que tengo la vela de la hora aquí. Sí. Y si no, aguantala hasta que venga la fundamental, para no tener otra orden abierta, ¿entendés? ¿Mm? Si viene Ujú. la fundamental ahora, ¿ya pasó la fundamental? No. No, no, faltan, ya No te digo, falta. 30 minutos. Ah, 30 minutos, tenés razón, pensé que era I-30, no sé por qué. Y ya son I-30 encima, así que. A las 11 Argentina. Sí, señor, es verdad. Hacé lo que quieras, Pepe, yo no me meto, ¿eh? No, sí, Lo tranquilo. importante es que esto lo trates Tranquilo. de sacar en positivo. Haceme caso, no vayas a ganar, sino a no perder. Es un juego de palabras, ¿no? Mirá Ahí, ahí. ahí. Esa era mi Ahí llegó la media amarilla, a ver. sí. Si querés podés bajar un poquito del buy stop o te metes a eso como quieras vos. Discord es lo más fácil y completo. Podemos tener documentos enlazados. Ahí tenemos chat y para hacer llamadas y más. Sí, está buenísimo. Por lo que estuve viendo, yo no lo sé usar, pero sí vi que comparten todo. Está bárbaro. Como ¿Cómo, respeto a la cómo media. veis el dólar CAD? ¿Querés que te diga? Decime la temporalidad y te lo veo por arriba. Si te sirve, una proyección así, ¿no? Obviamente. Mirá qué lindo ahí. Y la compra no la hiciste ahora, ¿no?
No, pues No, estaba no pasa esperando nada. que Me comí me los puntitos que dijera. están ahí, ¿los ves? Bueno, es que son estos son los doble cero. Ah, está bien. Ahí está. Bueno, no pasa nada, porque si te está achicando el Draudon y si te abre la otra, ni bien te la toca, cae. No. Lo que La pasa. leche. No, tranqui, porque esto es así. Eso es lo lindo de No, esto. es No que aquí sabemos qué yo va a pasar. le Si hubiera puesto supiéramos, la compra. no Si no hubiera estaríamos hubiera acá. puesto aquí la compra, po, por Vos la vela tranquilo que esta no sabés que grandota. podéis ir Ahí llegué proyectando hasta acá. y. Pero este tenía hasta aquí. Le digo Puta al que no amigo. reaccionó. Sí, el amigo me pone dólar CAD. ¿Cómo veis el dólar CAD? ¿En qué Lo temporalidad? pongo ¿Scalping o dólar intradía, cat. amigo? Dólar cat. ¿Querés analizarle vos? No, pero vea. Dale, tranquilo, Para que no hay lo vea. Ahí problema. está el dólar cat. Mirá qué En una lindo. hora, estimado. Ese es el dólar CAD. Bueno, a ver, vamos a ver Una hora. cómo está. ¿Lo ves? Sí, ahí lo estoy viendo. ¿Eh? Tenés dólar CAD acá. El CAD lo tenés por encima del dólar lejos. Así que puede ser que siga cayendo un poquito más para apoyarse en las medias móviles. ¿Qué temporalidad es esa? Esa es una hora. Ah, una hora, claro. Puede llegar a apoyarse para después subir. No sé si va a romper el alto. Porque a la izquierda tenés otros altos que van a ser de tope, ¿los ves? Pero si vos marcás ese alto, de ahí hasta, no sé, supongamos que el precio sube, ¿no? Supongamos que el precio sube ¿no? por un retroceso, porque apoyaría en la media móvil. eh, Más de eso no creo que suba. ¿Cuánto hay hasta la media móvil amarilla que puede venir el ¿De aquí? precio? Sí, no, desde lo amarillo hasta lo azul. Sí, desde ahí. Ah, mira, lindo, hay 50 pip. No sé si el amigo opera en intradía. Y si está buscando, en este momento tendrías que buscar hasta. Está en H1, tendrías que buscar hasta alguna zona. ¿Viste el bajo que está acá a la izquierda? Este, Ese, más abajo. este, Por ahí o este, puede ser que venga, no sé cuántos pip, uno más arriba. este. Sí, ahí puede venir la media amarilla sería. Ah, claro, la media amarilla que tenía aquí. Claro. Exactamente. Viene siendo el. ¿Tiene el número redondo por ahí? Ay, no, no tiene. No, igual debe. ¿Qué serán unos Aquí. 10 pip? ¿A dónde viene? 15. Sí, 12. Ah, 10, 12. 11. Claro, tendría que esperar a que cierre esta vela, pero esta vela es horaria, ¿no? Sí, horario. Ah, a ver A en ver, en 15 15 cómo cómo va. viene. Aquí ¡Uy, viene. qué bonito! ¡Qué Viene bonito! para acá. Viene para acá, derechito, derechito. Sí, mirá las medias se están dando vuelta, donde se cruzan, Ajá. dispara después de un pullback, y si no quiere esperar, no sé si hace intradía, pero si no, ir viendo en velas de un minuto, yo le tiro en un minuto siempre. Si no, en un Pero minuto más, porque hago tiro. todo, 3 o 4 operaciones. Ahora ya, boom. Sí. El tuyo, a ver cómo va. Se hacía de cambiar de tema, ¿viste? Ahí Ahí va, va. No, tranquilo, sí. tranquilo. Yo lo que te Sí. diría. Bueno, ¿Ah? no me meto, no me meto. Vos, Ese que lo tranqui. pusiera positivo. Ah, yo no te puedo decir. Que Che, lo pusiera break era even, el break hombre even. incógnita, ¿viste? Ay, pero ¿qué no me deja? Tranquilo, decía. Si hubieras puesto la compra acá abajo, estabas Acá. cantando, ¿no? Ahí estás en Lo que estaba tabla. pensando. Ajá. Ahí estás en tabla. Obviamente que no vamos a operar para siempre salir en tabla, se entiende. Pero la Y idea aquí es, abajito no sale se cuánto dio. va, pues, ¿viste? Estaba con 0.3, 0 Ah, bien. menos 0.17. No sé si se alcanza a ver. No, lo que te Aquí abajito. decía es Aquí. que la operación que vos quisiste hacer no se dio en el momento cuando rompió o lo que sea. Ujú. Entonces cayó, vos trataste de recuperarla. La estás recuperando sin ir a ganar, sino a tratar de no perder. Si está en tabla ahí, ya te podés pagar la de abajo. Obviamente no te va a pagar porque capaz que es poquito, pero ponerle que fueran, la de abajo tiene 10 pip hasta donde está el precio, te podés pagar algo ahí. No te va a pagar un pip, ¿me entendés? Sí, Pero la no, idea, no, pero es para que aprendan los chicos. ah, sí, La idea es se pagarte entiende. algo Claro. o dejarla que sube, y mientras más sube mejor, pero si cae no perdés nada tampoco porque la tenés en break-even. Entonces te podés volver a Exactamente. meter. Si hubieras puesto en la de abajo 0.02, estarías ya Aquí. ganando. Ujú. Inclusive, en vez de cerrarla toda, te pagás la mitad de la de abajo y te queda la otra mitad que sería lo mismo que la de Esto lo. arriba. Para hacer tabla y vas jugando, ¿entendés? Vas en rango, vas marcando estructuras, por ejemplo, estás en M1, te vas a M5 o M15, ve la estructura, el alto y el bajo de cada una de esas temporadas más grandes, que serían esas velas que se ven de fondo grandes ahí, que tenés vos en tu Claro. gráfica. Que está el Fibonacci Claro, marcado. entonces vos sabés que ahí tenés allá arriba un tope y abajo otro tope. Ahí jugás, ¿no? Obviamente tratando de. ¿Ves ahí, por ejemplo? Si vos no hubieras. Ahora estás viendo que puede llegar el precio. Se cerró, me parece. Hola, hola. Bueno, me parece que se cerró, chicos. Si quieren les comparto de vuelta la gráfica. Voy a poner música mientras. Se terminó lo gratis de Google Meet, gente. A ver si le puedo compartir al amigo un segundito. O me pasó a mí o se cortó algo acá. ¿Eh?
Voy a poner música, gente, mientras. Comparto el link de vuelta. Voy a poner música. Solemos estar 3 horitas acá capaz en vivo, o 2. Entonces, obviamente, Google Meet, si somos más de 2, lo que dice el amigo, que tiene sentido, seguramente nos dejan 40 minutos como en Zoom, o 50. A ver, y pagar no voy a pagar, obviamente, ¿no? A ver, vamos con esto, a ver, acá. Escucha un poquito de música, a ver. Ahí me pone el amigo. ¿Cuál es el disc? Me pone ahí el amigo. A ver. Esta reunión finalizó, me pone el amigo. Bueno, me voy a pasar rapidito. Estamos en el aire. Ahí estamos, gente. Estoy en Bitcoin de fondo, olvídense de eso. Voy a ver si puedo compartir el link de vuelta. A ver si puedo pasar un segundito a donde estoy yo. Una canción. No quieres enredarte con rombos Gigantes. gigantes. La esencia de tu piel. Acuérdense que en vivo van a perder el miedo los que operan solos. Estamos todos para ayudarnos, gente. Así que júntense, únanse a las masas. Y bueno, era un enano. Veían abajo un enano hablando a la izquierda. Ustedes, este es un enano. Viste, soy hasta en eso, gente. ¿Querés reírte? Bueno, tenemos todo acá. Déjame ver por qué Corneli no suena. Bien, ahora sí estoy en mi plataforma con la fuerza de la moneda. Yo mientras tanto dejé el oro funcionando. Después vamos a ver cómo le fue. Lo que le decía al amigo, estaba con el euro dólar. Me voy a ir al euro dólar acá un segundito. A ver si puedo compartir la gráfica. Aunque sea 10 minutos más nos quedamos, Espejos de luz, reflejos en el sol. ¿Se escucha todo bien? Sí. ¿Cuál es el Discord? Dice ahí. Metete a Telegram y agarrá el link del amigo ahí de Richard. Gigantes. Cencerro. Vamos a comerciales, dice el amigo. ¿Sí? Se cortó. Para ver. Ahí te paso de vuelta el link, ¿sí? Quiero saber la frecuencia de tu voz. Reunión nueva. Iniciar una reunión instantánea. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. 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 A ver acá el amigo. Jordi, si querés, unite al otro grupo, Ese somos poquito ahí, al otro, al que somos un poquito más. Recién te uniste a uno de que somos muy poquitos, unite al otro que somos un poquito más. Debe estar en otro link más abajo de YouTube. Así está el amigo acá, Cristian. Quiero saber. Fíjate si te anda, Cristian, y si querés compartirle al otro amigo o sumate vos, como quieras, Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Sintonizar. Vamos a sacar nuevo. Bueno, al Pepe Gatillo, acuérdense, Solamente 3 cuentas quemó en lo que va de la semana. No, bien. A ver el euro dólar acá. Ahí va el euro, Ahí va, Mirá que escala, escala. Si la haces bien, podés hacer unos puntitos ahí, Esa sensación de conocernos. Qué temor. Esa sensación, mil lenguas, atravesarnos como pétalos inquietos. Ahí dice el amigo. Atravesarnos como dos rayos intensos. Sí, cuando termina el live me meto de una, seguro. Voy como osito de peluche, ¿sí? Fíjense, yo soy un oso panda de peluche. Ya quedamos en reunirnos por ahí. Dale, sí, señor, obvio. Pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Bien, vamos a ver si se me sumó el amigo.
adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Pepe Gatillo, ¿te llegó el link o no podés? Avísame cuanto mucho. Total, los dos somos así. Descargate en la compu, dale, sí, señor. No te hagas problema. Miren la nave, gente, miren la nave. Estoy esperando a Pepe Gatillo acá, miren. Los inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Sí. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. ¿Vendrá Pepe Gatillo? Acá estamos, Ya estás adentro de mi corazón. No, fíjate que es por Google Meet, de vuelta, por Google Meet. De mi corazón. No puedo en el Discord, bueno, ya le vamos a agarrar la mano, es lo de menos. Lo importante es hacer plata. Bueno, cuando estés, seguimos un ratito más. Tin, 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 tin. Bien. Vamos. ¿Se escucha el audio, gente? Sí. Calculo que sí, Mira, rebotó en el altito, Si llega a romper esta estructura y no te sacó Pepe Gatillo, podés hacer unos pipas hasta el número redondo acá. Y si no, bueno, no pasa nada. Es una pequeña demostración, ¿sí? No pasa nada. Estamos calentando motores con el amigo. Camino del infierno, cagando leches, no supo repartir sus fichas y su... Acuérdense, gente, objetivo ayudarse, Nunca fue listo. Ah, bien, dale, bien. ¿Tocaste el link que te pasé por Telegram? No. ¿O ya está, ya te sacó? Yo por si estás en carrera para mostrar la operación. Si no, no pasa nada. Miren de fondo, gente. Me está poniendo, ¿ven las órdenes? Porque viene una fundamental, a ver. Ah, no, y 45 minutos. Lo tengo mal puesto esto, pero lo dejo ahí. Tengo el bot de fundamentales de fondo, ¿sí? ¿Ven que está armando órdenes? Ahí está, ¿las ven? Yo no estoy tocando nada, Bueno, si va el precio fuerte, que la abra. El himno de Tangopoli le dice como al... Vemos hoy a la noche, si quieren podemos probar el Discord, a ver cómo funciona, para prueba, si quieren. le anuncia un poco el tipo maduro A ver, el oro acá, mirá, me lo prendió verde. A ver. se pudrió. Oh, mirá cómo está trabajando el bot. ¿Ven? Que está Pepe Mila, está... Pepe Mila no, el bot está haciendo unos dolaritos, ¿y lo ven? Ese es el de ventas, este es el de compras. El perro es manso con el Ahí está, ¿sí? y ahí no dice nada. Me cuentan las costillas con un palo. A carcajada. Demasiados los moretones, muy pocos encantamientos. Bien. A ver si capaz que no funciona el link. Cocineros que joden la sopa. Su rock and roll sangrados. Sí, de una, bueno. Bien, listo, bien, pero está bien el ejemplo. Lo importante, yo lo que quiero, gente, no es que se hagan ricos, ni que tampoco arranques ganando y no pares de ganar. Yo quiero que pierdan, que ganen,
que salgan en tabla, que le busquen la vuelta al mercado. Y lo van a aprender, yo les voy a ir enseñando lo que sé, de a poquito a los que conozco. Si les sirve, ustedes van a empezar a encontrar otras cositas interesantes. Y esa es la idea, que ustedes vayan buscándole la vuelta, ¿sí? Alguno va a saber más que otro de Order Block o de Smart Money, lo va a utilizar a favor, en contra. Obviamente todo a favor, ¿no? Pero en contra en el sentido de que quizás ves esa zona y no la vas a respetar porque estás con otras abiertas, o esperás a que llegue esa zona y cerrás una que va en ganancia para que se devuelva y achique el draw de una que estaba negativa, ¿sí? Muchas cosas van a ir viendo y eso es lo que importa, Pepe Gatillo, ¿sí? Ya venís el segundo día operando y no importa si es positivo o negativo, lo que importa es que te animaste y lo que importa es que, aparte de animarte, estás entendiendo de a poquito lo que yo quiero que entiendan. La estructura de mercado, la viborita, siempre seguir la viborita como hacemos y tratar de buscarle el profit posible, aprovechando la gestión de riesgo, la psicología. Si fuera un bot como el de Telaraña no le interesa la psicología, el que estábamos viendo recién, y esa es la idea, ¿sí? Operar. Después, si te va bien o mal, la idea es tratar de dar obviamente alguna operación y tratar de, con la frente en alto obviamente, ir a no perder, ¿sí? No a ganar, ¿sí? A no perder. Si vas a ganar, seguramente se te va a complicar con algún dragón más grande, ¿no? Bueno, entonces la dejamos acá, gente. ¿Quieren? Para no hacerlo tan largo. Yo estoy... A ver si tengo acá en TradingView. Mírenla, a ver si puedo ver. Compartirles algo. Este fin... Este fin en plata noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. No pierde ni a la bolita, dice. Que se ha ceñido. Mucha para vos. No lo soñé. Se merece y brindo a tu suerte. No lo soñé. Se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor. Bien, a ver si... La gente del figurón. Este film da una imagen exquisita. Como bombas pequeñitas. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor Gente, bien, lindo igualmente, A ver si bajo acá un poquito. ¿Querés alguna canción para terminar, Pepe? que no duermen por la noche. ¿Sigues allí? Me pregunta Google Limit. No, ya me voy, negro. Ahí está, ahí lo saqué. Bien, gente, me voy. A ver si puedo llamar a Pepe Miller. Bien, gente, súmense, estamos en vivo todos los días. Estamos experimentando entre el viernes y hoy con algunos de los Pepes que empiecen a operar con distintas técnicas que vamos viendo acá en vivo todos los días. Sepas o no, no sé, estos libros, estructuras, Order Block, no sé, lo que sepas vos, bienvenido sea, pero a la vez, distintos tipos de técnicas que te van a ayudar muchísimo. Hizo acá el amigo, la idea es animarse a meterse a la cancha, ¿sí? Parezco enano sentado, gente, ¿no? 1.10 me medía, loco, se paraba y no se le veía la cabecita. Chao, sumate, compártanlo, gente, escuchá esto de fondo, compartan el Planeta Pepe con todos los Pepe que conozcan, ¿sí? Se me suman a YouTube en vivo y súmense a Telegram y al Discord del amigo, así se comparten y lo esperan en vivo. Chao.
puntaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenidos.